Hola, buenos días. Holda Buenos Rosado. días, buenos días, bienvenidos a la videoconferencia del día de hoy. Si me permiten tantito, voy a silenciar a un participante. El día de hoy les damos la bienvenida a la conferencia La Radiografía del Líder. Esta conferencia se llevará a cabo por el expositor Alejandro René Sánchez Sánchez, a quien a nombre de Canaco La Paz le damos la cordial bienvenida. Muchas gracias, Alejandro. Si me permiten ustedes hablar un poco de la trayectoria de nuestro ponente del día de hoy. Él es ingeniero industrial, egresado del Instituto Politécnico Nacional, ocupando cargos como su trayectoria, ocupando cargos como gerente y director de recursos humanos. Ha sido responsable de todos los procesos asociados a la función de RH en sectores como automotriz, telecomunicaciones, manufactura metal, mecánica, consumo masivo y cadena de abastecimiento para empresas con operaciones en México y Latam, entre ellas Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia y Puerto Rico. Cuenta con diferentes diplomados, cursos y certificaciones mediante los cuales se ha especializado en temas relacionados con negociación con sindicatos, gestión de recursos humanos por competencias, compensación total, desarrollo de habilidades gerenciales, construcción de equipos de alto rendimiento, modelos de gestión de alto desempeño, reingeniería de procesos de negocio, mejora continua y gestión del cambio organizacional. Es un poco de la trayectoria de la que le estoy hablando ahora de Alejandro Sánchez, que me da mucho gusto recibirlo con este tema muy bueno que es la radiografía de líderes. Muchas gracias, Alejandro. Le dejo la palabra. Al contrario, muchas gracias Liliani, muchas gracias a todos los asistentes, bienvenidos a esta videoconferencia. Gracias por la introducción. Pues efectivamente ya tenemos un ratito en la parte de recursos humanos, nos ha tocado trabajar desde ambos lados del escritorio y parte de estas videoconferencias pues se tratan de transmitirles un poco, sí, la parte conceptual y la parte teórica de los temas que tratamos en cada una de ellas, pero también transmitirles un poquito de la experiencia que nos han dado estos ya casi 25 años de trayectoria en la función de recursos humanos. De nuevo, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Entonces, si les parece bien, vamos a comenzar para que el tiempo nos rinda. Como bien comentaba Lilian, cualquier duda a través del chat la podemos ir resolviendo. Preguntas o dudas ya más específicas de si alguna consulta quieren hacer, podemos dejarlo hacia el final de la sesión para ver particularidades y con todo gusto en el alcance que yo pueda tener, pues trataré de resolvérselas o de ampliárselas, cualquiera de las dos cosas. Entonces vamos a dar inicio con esta videoconferencia que hemos titulado la radiografía de líder. ¿Y por qué radiografía de líder? Porque lo que vamos a ver el día de hoy es, realmente vamos a hacer un escaneo de lo que es ser un líder, de cómo un líder puede evolucionar y de cómo un líder puede ser exitoso en su desarrollo o en su desempeño dentro de una compañía. Y nos vamos a dar cuenta que para poder hablar de un liderazgo o para poder liderar, necesitamos tener tres cosas. Demostrar que tenemos las conductas, demostrar que somos competentes y demostrar que tenemos las habilidades. Vamos a profundizar en eso. Pero básicamente, cuando hablamos de las conductas, pues sí es un escaneo. El liderazgo tiene que ver inclusive con algunos factores biológicos que tenemos a nivel de personas, como los niveles de oxitocina, de serotonina, este tipo de componentes que salen en nuestro ADN y que nos van a permitir poder hacer un buen desempeño como líderes. A lo mejor ahorita no queda muy claro, pero vamos a profundizar en cada una de ellas. Y vamos a ver también algo bien interesante, y es que hoy muchos creemos que una de las habilidades que debemos tener los líderes es la inteligencia emocional, cuando la inteligencia emocional no es en realidad ninguna habilidad. La inteligencia emocional es la madre de todas las habilidades. Entonces vamos a empezar a platicar un poquito de eso y de cómo a partir de la inteligencia emocional nosotros podemos desprender las distintas habilidades para gestión de tareas y para liderazgo de personas que requiere tener un líder. El día de hoy vamos a ver 5 conceptos básicos del tema. Vamos a hablar del concepto de liderar, vamos a hablar de algo que nosotros en el despacho le llamamos principios rectores de liderazgo, principios rectores del potencial para el liderazgo. Vamos a hablar de algo que es bien interesante, donde no solamente es liderazgo, sino que el liderazgo está envuelto en otros dos estilos, que es el estilo del poder y el estilo de trabajo. Vamos a hablar de dos estilos de liderazgo que para nosotros en el despacho son de los más importantes
que hoy se requieren en las compañías para poder ser exitosos. Hay muchos estilos de liderazgo, nosotros nos vamos a centrar hoy en dos de ellos, que es el situacional y el transformacional, que consciente o inconscientemente son los que más usamos cuando gestionamos tareas y lideramos personas. Y vamos a hablar de esta parte de la inteligencia emocional y cómo a partir de esta inteligencia emocional se desprenden estas famosas habilidades de gestión. Eh, Siempre nos gusta comenzar con una frase, en este caso escogimos una de Jack Welch, eh, que dice que si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más y a ser mejores, entonces estamos hablando de un líder, ¿sí? Jack Welch, seguramente ustedes lo conocen perfecto, él fue CEO, director general y CEO de General Electric en algún momento y ha sido un referente, no me atrevería a llamarlo gurú, pero ha sido un referente cuando hablamos de liderazgo. eh, Específicamente en una parte de negocio, es decir, no la parte teórica, sino alguien que a través de una implementación de estilos de liderazgo, pues logró llevar a las compañías donde trabajó a niveles muy sobresalientes. Entonces, vamos a comenzar con esta parte de el concepto de liderar, es el primer módulo. Concepto de liderar, ahí viene una frase que dice, sin jefe no hay líder, porque jefe es una función y líder es un rol. Entonces, una de las cosas que tenemos que dejar de hacer cuando hablamos de liderazgo y de ser jefe o líder es debemos dejar de satanizar al jefe y debemos dejar de glorificar al líder, porque no son cosas aisladas, son cosas complementarias. De hecho, el líder evoluciona a partir de un jefe. Si uno no cumple con la función de jefe, nunca va a poder ser líder. Y lo vamos a ver un poquito más a profundidad. Eh, Traigo siempre algunas referencias de mercado, de encuestas, simplemente para ubicarnos en el contexto, digamos, en el contexto país de dónde estamos jugando con la presentación y con el tema. Y en este caso les traje algunos highlights de la reciente encuesta que sacó Forbes, de la revista Forbes, sobre tendencias de liderazgo empresarial y equipos, resultado de la evaluación del 2024, que pues ya está muy próximo a terminar. Dice aquí, las personas en roles de liderazgo que más se destacan o como más se van a destacar en el futuro, perdón, que más se destacan o que más se van a destacar en el futuro, eh, serán aquellas capaces de ver el panorama general y desarrollar estrategias que conduzcan al éxito de largo plazo, ¿sí? Es decir, aquellos líderes que se vuelvan personas visionarias en su función. Entonces, vamos a analizar en este primer slide, dice ahí jefe versus líder, y no es que yo los ponga o los contrapuntee, simplemente es para hacer un comparativo. Y vamos a hablar cómo, a partir de tres premisas asociadas a las características de un líder, es que el líder en una sola película, en una sola página, en una sola imagen, cómo vamos a lograr que esta persona o este líder puede evolucionar de una función de jefe a un rol de líder. Entonces, ¿cuáles son estas tres premisas? La primera, y que eso no es negociable, es que los líderes estamos para lograr los objetivos estratégicos del negocio. Para eso nos pagan a todos. Y a los líderes, por eso les pagan más, por cumplir los objetivos estratégicos del negocio. Entonces, algo que siempre debemos tener claro cuando vamos a liderar personas y gestionar tareas es que el hacer no es negociable. Se tiene que hacer, los objetivos se tienen que cumplir. Cuando ustedes me preguntan, ¿no? Me dicen, oye, un cuate de recursos humanos hablando de resultados, ¿no? Y lo platicábamos un poco los que asistieron a la videollamada, a la videoconferencia anterior. Oye, Alejandro, ¿qué prima entonces en una compañía, la gente o los resultados? Yo les diría que siempre tienen que primar los resultados, porque sin resultados no hay compañía y sin compañía no hay empleo y sin empleo no hay gente. El chiste de liderar es cómo logramos los resultados de la mejor manera. Y entonces, por eso hablamos de que hay una función de jefe y un rol de líder. Entonces, la segunda premisa es hacer correctamente la función del jefe. ¿Eh? ¿Qué hace un jefe? En resumen, digo, ahí está, y van a tener ustedes el material posteriormente, pero ahí está en la pantalla, no estilo leer, simplemente tomo las cosas importantes de la pantalla. Pero ¿qué hace un jefe? En resumen, su función es hacer a través de otros, ¿sí? O sea, yo tengo que lograr los resultados a través de otras personas. Yo como jefe no estoy para hacer las cosas, estoy para que otras las hagan por mí. Así de sencillo. El jefe que se pone a operar es un jefe es un analista que le sale muy caro a la compañía. El jefe no está para operar, el jefe está para dirigir equipos y para que los equipos hagan lo que él tienen que hacer. Y para ello necesita dos características fundamentales, que es la competencia y la visión. Es decir, hay un gurú de recursos humanos que se llama Alfonso Puig, que él habla de cuatro, vamos a hablar ahorita de estas cuatro, dos están de este lado, en la parte de la función de jefe, y estas dos son las esenciales. Un jefe, un líder, perdón,
tiene que demostrar que es competente, es decir, que sabe hacer lo que está pidiéndole a la gente hacer. Y dos, que tiene una visión, es decir, que sabe, que tiene claridad de para dónde quiere llevar a la compañía y al equipo. Si una persona se pone a jefear, ¿no? Que el verbo no existe, pero si una persona se pone a jefear, pero no tiene ni la más pálida idea de lo que le está pidiendo a su equipo hacer, no es un jefe. Regresa, ahora sí como dicen, regréselo en la primaria y que primero aprenda lo que las instrucciones que después le va a tocar dar, ¿sale? Entonces, un jefe primero tiene que demostrar que es competente, porque si un jefe no es competente en su función, lo primero que no va a lograr es credibilidad. Yo no le voy a creer a alguien que no sabe hacer lo que me está pidiendo que yo haga. ¿A quién le pregunto? ¿Con quién me asesoro? ¿Con quién valido que lo que estoy haciendo está bien si mi jefe no sabe hacerlo? Y la otra es, a nadie nos gustaría subirnos a un barco donde el capitán, por más competente que sea, pues no tiene ni idea dónde está la tierra firme que vamos a tocar. Ahí está Cristóbal Colón que le quisieron motinar las carabelas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya se le había perdido el rumbo. Entonces nadie quiere subirse al barco con un líder que no tiene rumbo. Entonces las primeras dos competencias de un líder son el ser competente, perdón, las características de un líder son el ser competente y el tener una visión. Una vez que yo ya demostré a mi equipo que yo sé hacer lo que les estoy pidiendo hacer y que tengo claro para dónde quiero ir, entonces ya puedo empezar a hablar del rol de líder. Y el líder, y esto es la parte romántica, y esa parte me interesa que quede muy clara, es, si el jefe su función es hacer que otros hagan, el líder es lograr que esas personas hagan lo que tienen que hacer porque están convencidas de hacerlo y no porque yo se los estoy ordenando. Eso es el verdadero sentido de liderar. Yo no necesito estar atrás de la gente. Yo tengo que irme de vacaciones sin tener que estar sufriendo que me estén marcando por teléfono cada media hora porque mi equipo es incapaz de tomar una decisión. Pero nosotros como líderes somos los primeros que fomentamos eso. ¿A cuántos de ustedes, se vale que levanten la manita, ustedes que son líderes, que se van de vacaciones, lo primero que hacen es decir, yo me voy a descansar, pero cualquier cosa estoy disponible en el WhatsApp y en el celular? ¿Por qué hacemos eso? Lo hacemos porque inconscientemente no estamos tranquilos con el equipo que estamos dejando. Porque a pesar de que las personas puedan hacer, ahí está, sí, ya alguien dijo, sí, a mí me toca, ok. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros podemos estar seguros que las personas pueden hacer el trabajo, de lo que no estamos seguros es que lo hagan con el criterio que nosotros tenemos. Una cosa muy distinta es que la gente haga la chamba y otra que tome decisiones como nosotros las tomaríamos. Entonces, cuando yo como líder me voy intranquilo es porque no he sido capaz de transmitirle a mi equipo el criterio con el cual quiero que logren los objetivos. Pueden hacer la chamba, sumar y restar todo el mundo sabe, pero no saben si la suma es 2, no saben si el 2 es bueno o es malo, y si es malo, cómo lo corrigen, y si es bueno, pues, cómo lo superan, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos vamos intranquilos de vacaciones, ¿no? Porque nuestras personas no pueden tomar decisiones como nosotros las tomaríamos, es que no hemos acabado de ser un buen líder. Nos hemos quedado en la función de jefe, es decir, garantizamos que las personas hagan la tarea, pero no nos estamos asegurando que la hagan bajo el criterio que nosotros lo haríamos. ¿Sí? Porque no estamos convencidos de hacerlo. Y estas dos características de líder que están asociadas a esta parte ¿no? de convencer o sí, de convencer a otros a que hagan, son el carácter y le llama Alfonso Puig la química, ¿no? Yo le llamo interés genuino. ¿A qué le llamo carácter? El carácter son todas las habilidades para gestionar tareas y para gestionar personas para hacerlo de manera correcta. Y el interés genuino es que el líder está para servir. Tiene que demostrar interés genuino en que las personas están a su responsabilidad, crezcan, se desarrollen y sean cada vez mejores, ¿sí? Entonces, el carácter, que nos habla de las habilidades de gestión de tareas y liderazgo de personas, nosotros cuando damos este curso de capacitación de desarrollo de líderes, es todo un programa de 36 horas, yo empiezo siempre con un pitch, ¿no? Con un speech para los asistentes donde les digo, yo no vengo a enseñarles nada. Ustedes están aquí porque ya son jefes. Yo lo que estoy buscando desarrollarles son las habilidades. Y pongo ejemplos. Tú, comunicar, ya sabes, hablas desde los 6 meses. Desde el año tú ya hablas. Lo que yo trato de hacer es que hables de manera asertiva, de que te comuniques de manera asertiva. Tú como jefe ya retroalimentas, pero a lo mejor regañas, ¿no? O la retroalimentación es únicamente para regañar a la persona. Tú ya retroalimentas y lo has hecho desde siempre en tu función de jefe. Yo lo que voy a hacer es que evoluciones de una retroalimentación
a un feed forward, es decir, que a través de esa retroalimentación tú logres los objetivos y cambios en las conductas y en el desempeño de la persona. Eso es lo que nosotros transmitimos a nuestros cursos. Yo no les enseño a retroalimentar, les enseño a hacerlo de manera efectiva. Yo no les enseño a delegar, les enseño a hacerlo de manera eficaz. Yo no les enseño a comunicarse, les enseño a hacerlo de manera asertiva. Yo no les enseño a no pelearse, les digo que si se tienen que pelear, pues lo hagan de una manera correcta si es que tienen que entrar en un conflicto, porque los conflictos siempre tienen que existir. Entonces, estas son las tres premisas asociadas a un líder, ¿no? Cumplir con los objetivos, hacer su rol de jefe y hacerlo pues de la manera correcta para que las personas se puedan desarrollar. Ahora sí, vamos a profundizar. ¿Cómo es la evolución del jefe a un líder? Primero vamos a hablar de la competencia y de la visión, que recuerden que eso está en la parte de ser jefe. Eso se refiere al saber hacer, al poder hacer y al deber hacer, ¿sí? Y del otro lado tenemos las habilidades. Y las habilidades tienen que ver con con el carácter y la química, ¿no? O el interés genuino con las personas. Y ahí están las habilidades para la gestión, para el liderazgo, la disciplina y la confianza. Sí, que esas cosas uno se las tiene que ganar. A veces el líder exige respeto y exige disciplina y exige confianza, pero esas tres cosas, tristemente le digo a los líderes que las exigen, que esas se ganan, no se exigen. Y se ganan a través del ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a evolucionar desde el lado izquierdo al lado derecho? Vamos a hacerlo teniendo claro que lo que está del lado izquierdo se llaman competencias, es lo que está asociado al desempeño, y lo que está del lado derecho se llaman habilidades, es lo que está asociada al rol. Vamos a ver más adelante la diferencia entre una competencia y una habilidad, pero en medio de estas dos cosas, para que una competencia se desarrolle en una habilidad o se vuelva una habilidad, tenemos que hablar de algo que se llaman conductas o principios rectores del potencial. Le llamamos nosotros la evolución. Después de 25 años de liderar equipos, nosotros en el despacho hemos logrado identificar 4 conductas claves en el desarrollo de un líder. La coherencia de mando, la humildad, la compasión y el sacrificio. ¿Por qué hablamos de estas 4 conductas? Voy a poner ejemplos. Si yo como jefe, yo puedo retroalimentar, regañar y darle sus coscorrones a alguien que no está haciendo la chamba, y quiero evolucionar a un feed forward, o sea, que eso le sea de utilidad para que mejore, yo necesito tener la conducta de compasión. Porque si yo no soy compasivo, yo no voy a entender cuáles son los motivos que pudiera estar teniendo la persona para no tener un buen desempeño, teniendo claro que no siempre es culpa del colaborador. A veces no le dimos los recursos, a veces no lo capacitamos, a veces no lo enseñamos, pero a la hora de que lo estamos regañando nos olvidamos que no hicimos esa parte. Entonces, no estamos siendo compasivos para entender los motivos por los cuales la persona no está teniendo un desempeño correcto. ¿Qué es la compasión? Es la empatía seguida de una acción. Ajá, esa es la compasión. No basta con ponerme en los zapatos del otro, tengo que tomar una acción para que la persona deje de sufrir lo que está sufriendo. Entonces, no me quedo parado en que decir, sí sé cómo te sientes por no lograr los resultados. Tengo que accionar para lograr que los logres, porque tus resultados son los míos. Yo logro a través de ti. No puede haber jefe bueno con equipo malo. Puede ser al revés, puede haber un equipo muy bueno con un líder muy malo, pero no puede ser al revés. Si realmente el líder está haciendo los resultados o logrando los resultados a través de ese equipo, no puede haber equipo malo con jefe bueno. Ese es un ejemplo. Voy a poner otro. Si yo hoy puedo mandar, puedo dar instrucciones a alguien a que haga las cosas, pero quiero evolucionar una delegación, una de las conductas que debo tener se llama coherencia de mando. Si yo no soy capaz de dar claramente instrucciones, nunca voy a llegar a delegar de manera efectiva y me voy a quedar en la acción de mandar, sin interesarme si la persona entendió o no entendió. Yo le pido que haga las cosas, pero tengo que ver que lo haga de manera eficaz lo haga de manera efectiva. Entonces, necesito tener coherencia de mando para saber dar instrucciones, ¿no? Y aquí, para algunos de los líderes que tenemos en en la videollamada, les digo que tristemente, la delegación efectiva no tiene nada que ver con la forma en la que las personas hacen el trabajo. La delegación efectiva es, yo te digo qué quiero y para cuándo lo quiero. ¿Qué tengas que hacer en el Inter? Eso es tema tuyo, porque esa es tu responsabilidad. Yo te digo como líder qué quiero y para cuándo lo quiero, y el proceso poco me importa porque esa es tu responsabilidad. Y lo que yo voy a evaluar es si el proceso está correcto, pero no te voy a decir cómo lo tienes que hacer. Ese es un verdadero líder, el que deja que su equipo
desarrolle sus capacidades para dar un resultado sin necesidad de estar con él todos los días encima de él, diciéndole cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para evolucionar de una función de jefe a un rol de líder? Cuatro conductas principales: coherencia de mando, humildad, compasión y sacrificio, que nosotros le hemos llamado los principios rectores del potencial de un líder, que son asociadas a las conductas y que son cosas que la persona regularmente trae como parte de su ADN. Ajá. Esta gráfica es la que a nosotros, por lo menos a mí, me ha convencido de que los líderes no se hacen, los líderes nacen. Nadie tiene una varita mágica para para crear un líder, porque no tiene una varita mágica para volver humilde a alguien que nunca lo ha sido. Ningún instructor tiene una varita mágica para volver compasivo a alguien que jamás lo ha sido. Entonces, si estas conductas son la base de la evolución de un jefe a un líder, para mí los líderes nacen, no se hacen. Deben tener ciertas características biológicas y deben tener una cierta trayectoria de vida, ¿sí? Que haga que estas conductas las demuestren, aunque sea en un nivel pequeño, pero que las demuestren. Pero alguien que nunca ha sido humilde, le va a costar mucho trabajo ser líder. Alguien que nunca ha sido coherente en su mando, le va a costar mucho trabajo. Alguien que no se sacrifica por los demás, le va a costar trabajo ser líder. Y alguien que no es compasivo con las personas, le va a costar trabajo ser líder. No digo que no lo pueda hacer, lo que digo es que lo va a hacer incómodamente, naturalmente no va a poder liderar porque no tiene estas características, ¿vale? El liderazgo es un rol, ¿sí? Y el liderazgo es un rol que tiene como centro tres aspectos. Uno, gestionar tareas y liderar equipos. Dos, desarrollar personas y conservar el talento dentro de la organización. Y tres, conservar los objetivos del negocio. Esta gráfica la voy a leer muy rápido y simplemente para ubicarnos en un mapa organizacional donde está un líder y cuál es su función. Es la parte alta de la pirámide. Digamos que los líderes están supervisores, gerencias medias y CEOs o directores, donde la parte más alta pues juega un rol de coach y de mentor. La parte de los mandos medios, que son supervisores y gerencias medias, son los que enlazan la estrategia con la ejecución, y los colaboradores son los que tienen la habilidad de cumplir las tareas. Entonces, una vez más, los jefes y los líderes no están para operar, están para hacer que otros operen, ¿vale? Si no, por eso luego el jefe nos dice: es que para sacar copias me sales muy caro, para sacar reportes en Excel me sales bien caro, ¿no? ¿Y nosotros qué decimos? Pues es que mi equipo no lo hace. ¿Y de quién es la culpa? ¿Tuya o del equipo? No estás tomando decisiones correctas. Tú me respondes por los resultados. Yo como jefe no te voy a aceptar que me vengas a decir que no hiciste porque tu equipo no hizo. Esa es tu responsabilidad. Sí, o sea, ahí decíamos la videoconferencia llamada. Las personas nos contratan para dar resultados y no argumentos. ¿Vale? Dimensionar los retos es la primera tarea que tenemos que hacer cuando hablamos de una evolución de jefe a líder, teniendo claro que en este rol de líder hay dos trabajos: el técnico y el adaptativo. Entonces, aquí hay una pequeña tabla donde pongo las diferencias entre los retos técnicos o rutinarios que son de la función de jefe contra los adaptativos que corresponden más al rol de un líder. Entonces, hablamos de responsabilidad de dirección, donde un jefe se queda únicamente a nivel de identificar problemas y aportar soluciones, donde el líder lo que hace es identificar retos. ¿Sí? Concretamente, ¿qué hace en términos de dirección un líder a diferencia de un jefe? El jefe se pregunta los qué y los quién, y el líder se pregunta los por qué y los para qué. Y cuando ustedes empiecen a cambiar sus preguntas del qué al quién, del qué y el quién, al por qué y el para qué, van a obtener mejores respuestas de parte de sus equipos y van a comprender mejor qué es lo que está pasando para poder dirigir. La segunda es protección. Entonces, uno como jefe, en su función, tengo que proteger a la organización de todos los riesgos externos. Un líder lo que hace a veces es que deja que eso reviente. Le llama asumir riesgos controlados. Deja que la organización tenga problemas y presiones externas y después diseña los modelos para poderlos mejorar. A las organizaciones, igual que a las personas, si no le pasan cosas, no aprenden. Entonces no se trata de tener a las empresas en una burbuja, se trata de volverla capaz de solucionar todo lo que desde el exterior pueda venir. Entonces deja un rol de protección para volverse en un rol de, digamos, de consultor, ¿no? O de asesor para que puedan manejar los conflictos. En el tema de orientación, ¿qué hace un jefe? Clarifica roles y responsabilidades, es decir, arma el organigrama, reparte chamba y asigna tareas. El líder lo que hace es cuestiona, dice: a ver, espérame, si es necesario ese organigrama,
Si es el perfil que necesito, si debo asignar así la tarea si está correctamente estructurada o voy a empezar a repartir sin saber. O sea, antes de empezar a repartir se pregunta si tengo las personas no solamente para el cargo, sino también para el futuro. Cuando el jefe lo que hace es, pues tengo esta persona y voy a hacer lo que pueda con lo que tenga. El líder dice, ¿qué tengo que hacer? Y en función de eso busco qué es lo que voy a necesitar para poderlo lograr. Cuando maneja conflictos, el jefe se vuelve como el papá, ¿no? Si los hijos no se ponen de acuerdo, él agarra el cinturón y pone orden. Y es cuando el papá sale a decir, si no se pueden poner de acuerdo, entonces lo voy a hacer como yo diga, lo van a hacer como yo diga. El líder lo que hace es que le dice, antes de que me vengas a acusar a tu hermano conmigo, primero asegúrate de que tu hermano sabe que no estás de acuerdo con lo que está haciendo y traten de arreglar ustedes las cosas. Eso es lo que hace un líder. Un líder no sale a tomar partido de los conflictos, ayuda a que las personas lo resuelvan por sí mismos. Y por último, en el tema de conformar normativas, el jefe lo que hace es que se cumplan. A veces hasta en los descriptivos de cargo ponemos eso, ¿no? Asegurar el cumplimiento de la normativa de la empresa. Pues eso es un rol de jefe, no es un rol de líder. El líder inclusive lo que hace es cuestionar las normas improductivas, ¿no? Te dice, "Ok, oye, a ver, la persona tiene que llegar temprano, cumplir con un horario, pero ¿por qué? O sea, ¿le vamos a pagar por horas pompa en la silla o le vamos a pagar por resultados? Esas son las preguntas que cuestiona un líder, esas son las normas que cuestiona un líder. No es el que va y exige de aquí tienes que llegar a las 9 sí o sí, porque si llegas con 5 minutos de retardo te regreso. ¿Y quién va a hacer la chamba? ¿Tú? Si tú regresas a un colaborador por llegar tarde, ¿quién acaba haciendo la chamba? Te aseguro que se le repartes a alguien más del equipo. ¿Por qué si la decisión la tomaste tú, compadre? Si tú lo regresaste, tú como líder tienes que hacer la chamba del cuate que regresaste. No el equipo, ¿qué culpa tiene que tú estés haciendo que se cumpla una norma de esa manera? Ahí viene la parte de sacrificio. Oye, yo tengo que despedir a una persona porque tomó una mala decisión al contratarla. Listo. ¿Qué va a pasar mientras contrato al reemplazo? Yo como líder me tengo que hacer cargo de esa chamba. Para eso se supone que soy competente, porque si no soy competente, tengo un problema serio. Y entonces es cuando decimos, pues le cargo la mano al mejor colaborador que tengo. Y entonces cometemos el error de poner a nuestro talento a trabajar de bombero, a apagar los incendios. Y señoritas y caballeros, el talento se pone en la estrategia de la compañía, no apagar incendios. Porque si ustedes ponen al talento a apagar incendios, lo van a acabar quemando. Entonces, aguas con eso. ¿Puedes repetir esa frase? El talento se pone a... El talento se pone en la estrategia del negocio, no se pone a apagar incendios. Si tú pones al talento a apagar los incendios, lo más seguro es que se va a quemar. Eh, vale, vamos entonces con la parte 2, que vamos a hablar ya un poquito más de la técnica, ¿no? De estos temas de liderazgo. Vamos a hablar de los principios rectores del potencial para liderazgo. Y ojo con esta frase. Todos tenemos la oportunidad de ser líderes, pero no todos estamos hechos para liderar personas. Y eso es clarísimo como cuando uno evalúa el talento de una persona. Decía mi abuelita en paz descanse. Hijo, todos tenemos talento, pero unos más que otros. Y eso no lo podemos evitar. Igual con los líderes. Todos podemos liderar personas, pero todos podemos estar en un rol de líder, pero no todos estamos hechos para liderar personas. ¿Por qué? Porque no tenemos coherencia de mando, compasión, sacrificio y humildad. Es así de sencillo. Los líderes de hoy requieren ser capaces eh, de comprender y gestionar sus propias emociones, así como las de los demás. Esto es esencial para crear un entorno de trabajo positivo y productivo, es decir, gran parte del liderazgo depende de la esencia como persona. Lo primero que un líder tiene que aprender es a soltar, y está entre comillas. Un líder tiene que aprender a soltar, ¿sí? ¿Y cómo suelta? Tiene que balancear la participación del equipo, tiene que balancear el tema de la innovación y tiene que balancear la proactividad. Vamos a verlo en esta gráfica. Lo primero que tiene que hacer un líder para soltar es tener claro que debe propiciar la colaboración sin sofocar el sentido de urgencia, ¿sí? Y la frase que está ahí abajo es clarísima para explicar esto. El exceso de democracia es falta de liderazgo. Yo no le puedo estar preguntando todo a todos. Si yo las acciones que tomo como líder siempre las consulto, lo que va a pasar es que me va a dar parálisis por análisis, ¿sí? Entonces, no tenemos que provocar la parálisis por análisis. Sí hay cosas que le puedo consultar al equipo, pero hay cosas que yo tengo que decidir.
el exceso de democracia es falta de liderazgo. Ya los veo a ustedes preguntándole a las personas cuál es el horario al que quieren entrar. Ahí me cuentan cómo les va si les preguntan eso. Esas cosas sí tengo que decirlas yo y decir, aquí la entrada es a las 9. Ese es el horario que vamos a tener. Y vamos a ser flexibles, pero la hora es a las 9. No, no va a llegar cada quien a la hora que quiere. Eso se llama orden, ¿vale? Este, la segunda parte es, una vez que yo ya propicié la colaboración, que ya invité a las personas, que las motivé a participar y a abrir la boca, como digo yo, a comentar, ahora lo que tengo que asegurarme es que las decisiones se tomen sin sacrificar la calidad. Es decir, decirle que que sí a todas las propuestas, pero sí a las propuestas que sean sí les diré por qué, y a las propuestas que diga que sean no les diré por qué. Porque yo siempre he dicho que una persona que recibe un no tiene derecho a saber cómo sí. ¿Sí? Entonces no se pueden quedar en el sí o en el no. Si ustedes como líderes le dicen a alguien que su propuesta no es viable, tiene derecho a saber por qué no y tiene derecho a saber cómo sí puede ser viable. Es decir, buscar un balance entre las conductas de análisis y las conductas reactivas. Y eso es promover la participación sin sacrificar la calidad de las decisiones. Y la tercera es facilitar las decisiones del grupo sin llegar a la indecisión, ¿sí? Es decir, que los líderes demandan que los equipos asuman riesgos controlados. Compadre, si tú trajiste a alguien bueno de la calle, déjalo hacer su chamba. Tú eres competente, pero no eres experto. Trajiste a un experto, deja al experto hacer su trabajo y apréndele. Ten la humildad de aprenderle. Ten la humildad de correr el riesgo de todos los días aprender algo nuevo, ¿sí? Y ese es el principio de hacer a través de otros. Déjalos que te demuestren que son capaces de hacer la función para la cual los trajiste. No quieras a partir del primer día enseñarles tú cómo hacer su chamba, porque si tienes que enseñarles a hacer su chamba, vas a tener que despedir al de atracción de talento porque te está trayendo basura a la compañía, ¿sí? La función de atracción de talento es que el jefe no tenga que hacer eso. Yo siempre he dicho, tienes que traer personas que la sienten en esa silla y pasado mañana empiezan a rodar solas, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, aquí hay cosas que vamos a ver en nuestra próxima videollamada, ya vamos a hacer comercial, que es la gestión estratégica en la atracción de talento. Cuando le digo a las personas, hoy ustedes leen en LinkedIn, en las redes sociales que te dicen, pero ¿por qué no tomas personas? ¿Por qué tienen que venir del giro? ¿Por qué deben tener tanta experiencia? ¿Por qué deben ser hombres? ¿Por qué deben ser mujeres? Porque eso es lo que requiere el cargo. O sea, por el amor de Dios, no traigas a alguien que viene de farma al área de manufactura metalmecánica, no vas a saber qué hacer. Sí tienes que traer personas que vengan del giro, porque si no vas a poner al jefe a enseñarle. Y el jefe no está para eso, está para orientar, no para hacer no para hacer la chamba. La curva de aprendizaje se va a volver más larga. Aligérale la carga al jefe, tráele personas que tengan las capacidades, que sean competentes y que se puedan en un cargo, se sienten en un cargo y operen al tercer día, ¿sí? Pero eso también tiene que ver con otra cosa que hacemos como solicitantes de vacantes, que te dicen, oye, con tal de ahorrarnos una lana, te dicen, oye, pues tráeme a alguien, para enseñar, o sea, no necesito un gerente, tráeme un junior y acá le enseñamos. Perfecto. ¿Quién le va a enseñar? ¿Tú? No, yo no tengo tiempo. Ay, entonces, ¿quién le va a enseñar? No, pues luego vemos, no, pues luego te lo traigo. Porque si yo traigo una persona para que le enseñe, si nadie le va a enseñar, ese cuate lo vamos a acabar corriendo en 3 meses y la culpa va a ser mía porque vas a decir que no te traje a la persona correcta. Entonces, cuando alguien les pregunte, oye, les pida, oye, tráeme a alguien para desarrollar, la pregunta que tienen que hacer como gente de recursos humanos es, ¿y quién lo va a desarrollar? ¿Y en cuánto tiempo? Digo, para tener claro qué vamos a hacer con el amigo. ¿Vale? Entonces, esto tiene que ver con la parte de facilitar pues, el desempeño que debe tener el jefe en su función de jefe de hacer a través de otros. Ahora vamos a hablar de las conductas claves de éxito. ¿Cuáles son estas conductas claves de éxito? Las platicamos hace ratito, me voy un poquito rápido con la gráfica. Hablamos de 4, ¿sí? Humildad, compasión, coherencia, demanda y sacrificio. ¿Por qué? Porque la humildad tiene que ver con la gestión de tareas y el liderazgo de los equipos basados en la humildad. ¿En qué humildad? En entender que a veces la culpa de un mal desempeño puede ser nuestra, en entender que hay personas que pueden saber más que nosotros y necesitamos aprenderles antes de salir a mandar y salir a decir cómo hacer las cosas. Y en términos generales, lo que decía Nelson Mandela, cuando las cosas van bien, el líder, perdón, cuando las cosas salen mal, el líder tiene que ser el primero que se ponga al frente del equipo.
Y cuando las cosas van excelentes, el líder se va para atrás y deja que el equipo brille, ¿sí? Y debe tener esa parte de la humildad. Hablando de compasión, pues es la evolución de la empatía a la compasión, donde decía que la compasión es la empatía seguida de una acción, ¿sí? Es decir, no solamente me tengo que conformar con entender lo que el otro está sufriendo, sino que ver qué tengo que hacer de mi lado para que el cuate deje de sufrir, porque al final si el cuate sufre, sufrimos todos. Ujú. La coherencia de mando, generar confianza en el equipo y propiciar el desarrollo, parte de la coherencia de mando, ¿sí? Si yo no doy instrucciones claras, si hoy le digo a la gente que haga una cosa y mañana le digo que haga otra, y si mañana le digo que, si hoy le digo que la haga de una manera y mañana le digo que la haga de otra y no soy coherente, vuelvo loco al equipo. Y entonces, pues las personas dicen, ya no sé ni qué quiere mi jefe. Pero supieran ustedes que hay jefes que lo hacen de manera intencional. Yo he platicado con líderes que te dicen, es que yo lo que menos quiero es que mi equipo me lea. ¿Por? O sea, como, ¿por qué no quieres que tu equipo te lea? Es que no me quiero volver predecible. ¿Por qué? Si lo mejor es que tu equipo sepa para dónde vas, que tu equipo tenga claro que tú tienes claro para dónde quieres ir, cómo quieres que se hagan las cosas, cuándo quieres que se entreguen, ¿por qué no te van a leer? ¿Vale? ¿Por soberbia? Bueno, yo siempre uso ahí una frase de Nietzsche. Respeto todas las religiones, pero hay una frase de Nietzsche que a mí me da mucho con esta parte de los líderes que ocultan y que no quieren que sus equipos los lean. Y esta frase de Nietzsche te decía, y en su infinita soberbia, el ser humano creó a Dios a su imagen y semejanza. Y eso es lo que a veces pasa con los líderes. Queremos que las personas que tenemos en el equipo sean iguales a nosotros. ¿Y que creen? Por lo menos en mi caso, mi mamá rompió el molde cuando yo nací. Y tener claro que hay gente que podrá hacer las cosas peores que nosotros, pero también habrá quien la haga mejor que nosotros. Y la cuarta es el sacrificio, comprender que ser un buen líder implica sacrificio en aras del desarrollo y el reconocimiento del equipo. Por eso son importantes estas cuatro conductas. Creo que el resto de las conductas pudieran estar englobadas en estas cuatro, eh, pero después de 25 años de experiencia, hemos diagnosticado que estas son las cuatro conductas principales que debería tener un líder. Ahora, siempre hablamos en las empresas de la cultura de liderazgo, pero ¿qué es la cultura de liderazgo? ¿No? Hay dos culturas en las empresas, la cultura organizacional y la cultura de liderazgo. Pero vamos a hablar de la cultura de liderazgo. ¿Qué es una cultura de liderazgo? La cultura de liderazgo se compone de tres miniculturas o microculturas. La cultura de la innovación, que es permitir a los colaboradores que expresen ideas y que éstas sean escuchadas sin represalias. Dos, la cultura de desarrollo, es decir, generar opciones continuas de aprendizaje para nuestros colaboradores a través de una delegación efectiva de entrada, o sea, que aprenda a través de hacer y de cometer errores en el hacer. Y una cultura de confianza, que es conduciéndonos con transparencia al momento de reconocer y motivar al colaborador. ¿A qué me refiero con esto? Muy rápido me voy porque lo vamos a ver a detalle. Cuando hablo de innovación, bueno, aquí voy a cerrar el slash con esta frasecita que estaba ahí y la voy a volver a poner. Estas tres microculturas nos van a ayudar a que la cultura no se coma la estrategia del negocio en el desayuno. Esa es una frase de Peter Drucker. Peter Drucker dice que prima mucho más la cultura de una empresa que la estrategia. Voy a poner ejemplos. Ustedes seguramente están en empresas donde hasta como valor está la parte de innovación, ¿sí? En esta empresa somos innovadores. Ok, esa es tu cultura. Perdón, esa es tu estrategia. Tú quieres ser innovador para poder sostenerte en el mercado, para poder vender productos o servicios más atractivos, etcétera, etcétera. Tu innovación es parte de tu estrategia de negocio. Pero ¿qué crees? Cuando un colaborador expresa una idea, le das un coco y le dices, aquí las cosas se hacen como yo digo. Y entonces, ¿para qué le preguntas? O peor, le dices, te expone una idea, lo dejas que la ejecute, pero el cuate comete un error y ese error le cuesta la chamba. Y entonces, ¿para qué lo dejaste? Entonces, realmente tenemos una cultura de, una estrategia de innovación cuando no dejamos que nuestras gentes opinen y participen, culturalmente hablando, ¿sí? Oye, voy a asignarle un proyecto a una persona. Pues sí, pero si se lo asignas de manera ineficaz, ¿no? Donde no eres coherente en tu mando y el cuate no puede desarrollar el proyecto, pues entonces, ¿cuál es tu cultura de desarrollo? Ajá. Si la otra es que yo genero una confianza, ¿no? Pero a la hora de que reconozco y motivo, y voy a poner el ejemplo más claro,
Si yo siempre hablo de de una cultura de alto desempeño, de una estrategia de superar los indicadores de gestión para poder ser rentables, voy a poner eso. Mi estrategia es superar los indicadores de gestión para ser rentables. Pues sí, pero a la hora que reparto los incrementos del año a todo el mundo le doy el 5. No, pues a ver, ya no entendí. Si yo estoy teniendo un desempeño sobresaliente, ¿por qué me vas a dar el mismo incremento que el cuate que no hizo? Entonces, mi esquema de reconocimiento y de motivación no corresponde con mi estrategia de crecimiento. Y ese tipo de acciones es cuando decimos que la cultura de liderazgo se come a la estrategia del negocio en el desayuno. Tenemos que ser coherentes entre lo que estratégicamente el negocio quiere lograr y lo que culturalmente nuestros líderes tienen que hacer o deben actuar. Ujú. Eh, y acuérdense de esta frase, que no es mía, no me acuerdo de quién es, pero dicen que muchas veces es mejor hacer lo políticamente esperado que lo estratégicamente correcto. Y los líderes se mueven en ese barco. Esa, por favor. ¿Cómo? Otra vez esa. Esa dice que muchas veces es mejor hacer lo políticamente esperado que lo estratégicamente correcto. ¿Qué quiero decir? Que siempre la cultura tiene que primar sobre la estrategia. O más bien, que la estrategia la voy a lograr sí, solo si la cultura está alineada con esa estrategia. Eh, Vamos a hablar un poquito de las características personales, ¿no? Que debe tener un líder a la hora de gestionar y liderar. Hay tres características que platicábamos de ellas, en realidad hay cuatro, hablábamos de la competencia, la visión, el carácter y la química, pero aquí me voy a centrar más un poco en el día a día. Hay tres principales, el carácter, que es la integridad, la madurez, la confianza y la mentalidad de abundancia. Es decir, un líder que no es íntegro, que no es maduro, que no genera confianza y que no está pensando siempre en hacer las cosas mejor cada día, no sirve para liderar, no tiene carácter, no motiva a nadie. La innovación, estar abierto a nuevas cosas, a ser paciente, a que las personas aprendan y cometan errores, a serles resiliente para levantarse de los errores y a gestionar el cambio, teniendo claro que el único constante en este universo es el cambio. Y la técnica, debe tener habilidades de planificación, organización, comunicación y solución de problemas. Son las cuatro principales para poder gestionar. Planificación, organización, comunicación asertiva y solución de problemas. ¿Vale? Ahora sí, sin jefe no hay líder. ¿Qué es lo que está pasando? Que el líder, para poder pasar de jefe a líder, ya tiene las competencias, ¿cierto? O sea, ya trabaja en equipo, ya tiene solución de analítica de problemas, ya tiene espíritu colaborativo, ya tiene las competencias. Ahora, ¿cómo hacemos que se vuelva un líder? Tiene que desarrollar tres componentes de habilidades. Le llamamos primero las habilidades blandas, que es un kit de herramientas para gestionar tareas y liderar equipos. Entre ellas están lo que ustedes ya trivialmente conocen: la comunicación asertiva, la escucha activa, la delegación eficaz, la retroalimentación eficaz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otros dos grupos que son las habilidades personales y a eso le llamamos seniority, ¿sí? La forma en que se adapta a distintas situaciones y toma las mejores decisiones basado en su experiencia. Cuando el colaborador de equipo dice, ¿por qué ese cuate es mi jefe? Échenle una revisada a la trayectoria de la persona. ¿Por qué? Porque el líder debe tener un seniority, porque no todo se resuelve de la misma manera, porque no la solución pasada que fue exitosa necesariamente va a ser exitosa en el futuro. Y entonces, una de las cosas por las cuales un líder llega a ser un líder es porque usa su expertise, lo marco como seniority, para poder gestionar el área. Toma las mejores decisiones basadas en su experiencia y en lo que le ha pasado. Otra frase que yo siempre digo en mis cursos es, a los líderes exitosos les tiene que pasar de todo. Si a un líder siempre le ha ido bien toda su vida, ese cuate tiene experiencia, más bien tiene antigüedad, pero no tiene experiencia. Es decir, no tiene un seniority. Bendito sea mi Dios, como digo yo, a mí me ha pasado de todo, lo sublime, lo ridículo, lo trivial, lo complicado, me ha pasado de todo. Nos podríamos aventar horas hablando de lo que me ha pasado en 25 años. Pero gracias a eso, hoy puedo tomar mejores decisiones. Y hoy cuando alguien me plantea un problema, no solamente le doy la solución, sino le digo cómo me fue con esa solución, porque el mismo problema lo tuve yo en algún momento de mi trayectoria. Eso le tiene que pasar a un líder.
debe tener seniority, no antigüedad. Los líderes no se hacen por escalafón. No es porque tiene 10 años en la empresa. Pudo haber tenido 5, pero esos 5 le dieron todo el seniority para poder tomar decisiones. Y el tercer grupo de habilidades son las habilidades conductuales, lo que los norteamericanos le llaman los behaviors. Es la forma en la cual va a usar las conductas, la compasión, la compasión, la humildad, la coherencia de mano y el sacrificio, para poder sacar el mejor provecho de sus habilidades o de sus skills y convertirlas en un factor de éxito del potencial, no solamente de él como líder, sino de su equipo dentro de la organización. Y esto es algo que es bien triste y va en contra de lo que yo pienso y creo, pero es una realidad y no la puedo evitar. Casi todas las empresas podrán sobrevivir con jefes, aún sin tener líderes. El objetivo de las empresas es trascender. ¿Por qué las empresas podrán sobrevivir con jefes aún sin tener líderes? Porque ¿quién es el que logra los resultados? ¿El jefe o el líder? El jefe es el que hace a través de otros. Los resultados los da desde su función de jefe. ¿Cómo los dé? Esa es otra cosa. Si los da regañando, pisoteando, maltratando, ¿no? Como digo yo, roba, mata, asesina, hace lo que tiene que hacer por el resultado ahí va a estar, por eso le pagan, pero no va a ser un líder. Entonces, las empresas buscan resultados, por eso es que pueden sobrevivir con jefes aún sin tener líderes. Lo que buscamos en las organizaciones es que esos jefes trasciendan y puedan evolucionar a un rol de liderazgo. Igual decía mi abuelita en paz descanse, cuídate de aquel para quien el resultado lo sea todo, porque hará de todo por el resultado. Y de esos no queremos en las empresas. Tan importante es el qué como el cómo. ¿Vale? Vamos entonces al tercer módulo. Este tercer módulo de que nos habla, perdón, este tercer módulo, vamos a hablar de estilos de poder, liderazgo y trabajo, que es la esencia de la cultura del liderazgo, y es cómo evolucionar del ejercicio del poder al uso de la influencia, ¿sí? Es decir, cómo dejamos de usar el rango y la charola para convencer y motivar a otros. Eh, pues bueno, la consistencia ayuda a que las acciones, pensamientos y palabras se perciban a la distancia y en el tiempo deje una estela imborrable llamada de legado personal y empresarial. Esto es como preguntarnos, como líderes, ¿cómo esperamos que nos recuerden el día que nos vayamos? Y de eso se trata. El día que yo me vaya de la empresa, ¿qué van a decir de mí? ¿Van a hablar bien? ¿Van a hablar mal? Van a decir, híjole, este cuate se fue y hasta respiramos, ¿no? Porque eran como 3 minutos, pero debajo del agua. O de veras va a ser un cuate que vamos a extrañar por lo que hizo y vamos a creer que todavía le faltó hacer. Entonces, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer como líderes cuando queramos trascender. ¿Cómo quiero que me recuerden el día que yo ya no esté en esta organización? Y para ello tenemos que hablar de la administración a través de la cultura. Una persona que lidera y gestiona tiene tres formas de hacer esta función. La primera es que lo haga a través de la administración basada en prácticas, lo que le llamamos en las empresas los usos y las costumbres. Eso tiene un bajo impacto y una poca permanencia. ¿Por qué? Porque si yo lidero y gestiono con base en usos y costumbres, eso va a estar vigente en tanto quien hace el uso y la costumbre esté en la organización. El día que ya no esté, todo lo que él hizo va a desaparecer. Por eso es de baja permanencia y de bajo impacto. El siguiente escalafón es administrar a través de políticas y procedimientos, es decir, no administro como yo quiero, sino como la empresa me dice que lo haga. Pero eso tiene un impacto medio y una permanencia media. ¿Por qué? Porque si yo como líder no soy capaz de interpretar correctamente las políticas y los procedimientos, pues tengo un equipo que está desalineado con la cultura organizacional. Y el tercero, el ideal, es que administremos a través de principios y valores, ¿sí? Que esto es de alto impacto y de alta permanencia y es cuando las personas ya saben lo que tienen que hacer y lo hacen porque están convencidos de hacerlo y no porque yo se los mando. Y yo siempre pongo un ejemplo. ¿Por qué creen que en las compañías hay políticas de gastos de viaje? Y la gran mayoría me ha dicho en mis cursos, Ale, pues es para controlar el dinero, pero ¿por qué lo tendría que controlar? Pues para que la gente no se gaste de más, pero ¿por qué la gente se tendría que gastar de más? ¿No sería padre que la gente fuera a un restaurante y dijera, me voy a comprar una hamburguesa porque si gasto de más esto impacta las utilidades del negocio y acabo afectando a todos los compañeros? ¿No sería padre que pensáramos así? No, pues sí sería padre, pero no es así. ¿Y por qué no es así? ¿Quieres que te diga por qué? Porque a lo mejor tú como líder eres el primero que no lo haces. No predicas con el ejemplo.
Tú viajas en clase ejecutiva, pudiendo viajar en clase turista. ¿Sí? Entonces, eso empieza uno predicando por el ejemplo, ¿no? Eh, entonces, eso se llama administrar a través de principios y valores. Yo tengo que ser capaz de demostrarle a las personas no solamente que soy competente en la tarea, sino que también soy confiable en la conducta. Ajá. Y esa es la esencia de liderar a través de principios y valores. Ahora, la cultura de liderazgo tiene tres componentes: el poder, el trabajo y los estilos propios de liderazgo. Vamos a hablar de cada uno de ellos. En estilos de poder, ¿a qué me refiero cuando hablamos de estilos de poder? Estilos de poder o poder es la forma en la que ejercemos o logramos autoridad sobre otros. Y en estos estilos de poder, no está en la presentación, si quieren tomen nota, hay tres estilos de poder: el coercitivo, el utilitario y el centrado en valores. El coercitivo es aquel que amenaza, aquel que el jefe le dice a alguien: haz porque si no haces, te corro. Ese es el coercitivo. El utilitario es el que te dice: haz porque si haces, entonces yo te doy. Es decir, la persona va a hacer a cambio de que yo le entregue algo. Y el de valores es el que el cuate sale y hace porque está convencido de que tiene que hacer. Esos son los tres estilos de poder. Les voy a poner ejemplos. Si alguno de ellos les pega como líderes, pues es una invitación a reflexionar, no estoy criticando, pero algo quiere decir que tienen que cambiar su estilo de poder. Y por ejemplo, cuando en una planta tenemos a un colaborador que acabamos de contratar, un ayudante general, o acaba de llegar alguien nuevo a la organización y yo soy su jefe. Y lo que le digo: oye, necesito que me entregues estos reportes hoy en la tarde. Hoy, a la hora que sea, pero hoy. Y entonces voy a poner el coercitivo. Si no está para hoy, te recuerdo que estás a prueba. Si no están hoy, mañana ni te presentes a trabajar. ¿Y por qué? Porque lo digo yo, porque soy tu jefe. Estoy ejerciendo poder coercitivo. El utilitario es cuando le digo: oye, necesito que me los entregues hoy. Oye, jefe, pero eso me implica irme a las 2 de la mañana, de mañana. Ah, ok, pero te recuerdo que estás a prueba. ¿Y qué crees? El que autoriza las plantas soy yo. Entonces, si tú tienes un buen desempeño y me ayudas, a la hora que me pidan una recomendación, yo voy a hablar bien, muy bien de ti. Ese es el utilitario, ¿sí? O en una planta, cuando le decimos a la persona: oye, necesito que te quedes tiempo extra. ¿Me lo vas a pagar? No, no te lo voy a pagar. Es tiempo por tiempo. Ah, ok, perfecto. Tiempo por tiempo. Vale. Yo te doy mi tiempo ahorita, pero me dices en 3 días como colaborador: oye, tengo una urgencia médica, necesito llevar a mi hijo al hospital, tú déjame llegar tarde. Y te dice: no. Oye, pero cuando tú me pediste el tiempo yo te lo di. Sí, pero ahorita no te puedo dar el tiempo, pídemelo después, ahorita tenemos un montón de trabajo. Ah, mira, entonces es cuando tú necesites, pero tú no me lo puedes dar cuando yo lo necesite. Ese es otro ejemplo de estilo de poder utilitario. Y el estilo de poder centrado en principios es aquel que te dice: oye, necesitamos entregar este reporte, y el mismo colaborador te dice: no te preocupes, yo me encargo, yo ahorita veo lo que tenga que hacer, sacamos los reportes y los tienes a primera hora en tu oficina. Si lo necesitamos para un resultado, los tienes hoy en la noche en tu oficina. Luego hablamos de los estilos de trabajo. Los estilos de trabajo es la forma en la que logramos hacer a través de otros. Y esos estilos de trabajo pues tienen que ver con nuestras características de cómo nos gusta pensar, si somos más de Excel que de PowerPoint, si somos más de controlar que de la calidad, si nos gusta ser más influyentes o más basados en hechos y con datos, si somos más conciliadores o le rehuimos al conflicto, etcétera, etcétera, etcétera. Y los estilos de liderazgo: hay 5 estilos de liderazgo, que son el coercitivo y el marcapasos, que para mí son pues los dos que no son buenos, ¿no? La persona que está todos los días soplando de la nuca al colaborador para asegurarse que haga la chamba, o el jefe que le dice: te encargo este trabajo, y a los 5 minutos ve que no lo tiene y entonces te dice: quítate, yo lo hago. Ese es el coercitivo. Esos son los dos estilos que para mí no son tan buenos. Los otros tres son el democrático, el directivo y el tutorial, que es el que consensa, enseña y dirige. No digo que tengan que existir los tres últimos y dejar de existir los dos primeros, sino que un buen líder combina los cinco, porque a veces también hay que ponerse coercitivo y a veces hay que ponerse marcapaso. Cuando yo di la fecha estimada de un resultado y veo que la fecha se acerca y no tengo el resultado, me toca usar los otros dos para asegurarme que las cosas sucedan. Es ¿Vale? democrático, ¿y qué más? ¿Y qué más? Es tutorial. Los tres que ayudan, digamos, es el tutorial, el democrático y el directivo. Directo. Es decir, el que enseña, el que dirige y el que consensa.
Y El que... los, y los otros dos que no son tan buenos de repente o no se deberían demostrar tanto son el coercitivo y el marcapasos. Es decir, el que no te deja que te desarrolles porque acaba el jefe haciendo tu chamba y el marcapaso es el que no te da chance de que tú puedas trabajar a tu ritmo, sino que todo es para ayer y está encima de ti, verificando hasta el último detalle, ¿no? De lo que estás haciendo. ¿El democrático era qué? Porque el El que tutorial consensa. enseña el que dirige, el que consensa. El democrático es el que consensa, el que las decisiones las toma en consenso, ¿no? Con las premisas que vimos al principio de que no nos dé parálisis por análisis, ¿no? Pero Ok, es el que las decisiones por lo menos las consensa o las comunica, ¿no? Y trata de encontrar la mejor decisión a través del equipo. gracias. No, por nada. Eh, Hablemos un poco de liderazgo centrado en valores, ¿no? De la compasión, la humildad, coherencia, demanda y sacrificio. Y es que hay 4 niveles de liderazgo centrado en valores dentro de una organización. Para ello debemos tener claro que un líder tiene 4 niveles, 4 necesidades. La necesidad de relación personal, que es él consigo mismo, y esto tiene que ver con si hace ejercicio, si sabe manejar el estrés, si se alimenta bien, si duerme bien, ¿no? O sea, ¿qué tanta preocupación tiene el líder por cuidarse el mismo? La otra son sus relaciones interpersonales, cómo se relaciona con su familia, con su jefe, con sus equipos, cómo son sus relaciones en 360 grados. La otra es la responsabilidad gerencial, y cuando digo responsabilidad gerencial es que él se tiene que sentir parte de un equipo tomador de decisión y tomar las decisiones con responsabilidad para no afectar su desempeño y el de sus pares, ¿sí? Y el otro es la necesidad organizacional, es decir, él debe tener claro o más bien él busca satisfacer la necesidad de pertenencia, de sentirse parte de una organización, de estar alineado con la cultura, con los principios, con los valores, y que lo que él quiere lograr sea lo mismo que la empresa quiere lograr, para que no haya esa desalineación cultural y entonces lo que tú buscas como empresa sea lo mismo que yo busco como colaborador. ¿Qué pasa cuando tenemos estas 4 cosas bien hechas? Evitamos que los líderes antepongan sus intereses personales a los de la compañía. Un líder siempre tiene que anteponer los intereses de la compañía a los personales. Cuando yo manejaba equipos, a veces no estaba de acuerdo con las decisiones. Yo reunía a mi equipo y le decía, de esa puerta para adentro, los escucho, pueden despotricar todo lo que quieran. Pero una vez que ya despotricaron, salen por esa puerta y hacen lo que se nos pidió. ¿Por qué? Porque para eso nos alquilamos. Hacer no es negociable, hay que hacer. Entonces, hacían catarsis conmigo, pero al final las cosas se tenían que hacer. Ya después veía yo la forma de que eso no me impactara, pero es bien difícil para un líder tratar de convencer a alguien de hacer algo de lo que él mismo no está convencido. Y eso no puede pasar. Por eso es importante que tengamos claro que hay estas 4 necesidades cuando tratamos de liderar basados en valores. Vamos a hablar un poquito de la importancia del poder y la influencia, ¿sí? O sea, una de las cosas que tenemos que hacer en la evolución para pasar del rol de jefe al rol de líder es que dejemos de ejercer el poder por el poder y nos volvamos personas influyentes. Ustedes han escuchado seguramente este famoso efecto Pigmalión. Esta gráfica voy a tratar de explicarla de cómo el efecto Pigmalión es la base de la famosa motivación en los colaboradores. Todo el mundo habla de motivar, pero pocos sabemos que la motivación nace del efecto Pigmalión. Muy rápido, como breve cultural, ¿cómo es el efecto Pigmalión? Bueno, esto entiendo que fue en la antigua Grecia, si mal no recuerdo. Pigmalión era un escultor al cual le dieron una piedra y entonces Pigmalión quería hacer una escultura tan bella y fue labrando una escultura tan bella que él acabó enamorándose de su escultura. Ese fue Pigmalión. Entonces, traducido esto en el lenguaje organizacional, el efecto Pigmalión es la base de la motivación. ¿Por qué? Voy a empezar por la esfera azul. Nuestras creencias sobre otros influyen nuestras acciones sobre otros. Y esas acciones impactan las creencias de la otra persona, causando que él actúe de una manera hacia nosotros y entonces refuerce el pensamiento. Se escuchó complejo, lo voy a poner con un ejemplo que sucede todos los días. Yo tengo un colaborador que creo que es buenísimo para hacer algo. ¿Sí? Yo creo que el cuate es bueno. Pero entonces voy y se lo digo, oye, te voy a encargar este proyecto porque yo creo que tú puedes, yo creo que tú tienes las habilidades, veo en ti un potencial, te voy a encargar el proyecto, ¿sí? Es decir, como yo creo en ti, voy y actúo sobre ti pidiéndote que lo hagas.
Mi colaborador dice, qué padre, mi jefe cree que yo puedo, mi jefe cree que yo sé y me está encargando este proyecto. Ok, entonces si mi jefe cree en mí, pues yo también creo en mí. Me la empiezo por creer yo mismo que sí puedo. Y como mi jefe y yo creemos que sí se puede, entonces salgo y lo hago, como me lo pidieron. Y entonces, como yo salí y lo hice, mi jefe ve que lo hice y entonces valida, dice, ah, claro, sí lo hizo, ¿ves cómo sí tenía razón que el cuate podía? Ese es el círculo del efecto Pigmalión. Se escucha muy padre cuando hablamos de motivar, pero no se trata de creer únicamente en las personas. Esto también se puede usar para mal. Y a mí me tocó vivir los dos ejemplos. Me tocó vivir un cuate que todos los días le decía a su asistente que era una buena para nada. La asistente se acabó creyendo que era una buena para nada. Como resultado, no hizo bien su trabajo y la acabaron corriendo. Y cuando le preguntaban al jefe, oye, ¿por qué la corriste? ¿Ves cómo tenía razón? No sirve para nada. Entonces, aguas, porque nuestra responsabilidad como líder es de ese tamaño. Nosotros tenemos la responsabilidad de motivar, pero también podemos llevar al traste la trayectoria de un colaborador, ¿sí? Y eso en nuestros cursos lo medimos. Se llama escala de maquiavelismo. Y le hacemos una prueba a los que asisten a nuestros cursos para ver qué tan maquiavélicos son cuando tratan con personas. Ok, vamos a hablar de esta parte de convencer al colaborador, ¿sí? ¿Cómo evolucionamos del poder a la influencia? Una vez que tenemos claro que la parte de la influencia nace del efecto Pigmalión, hay una gráfica que les quiero presentar y es la parte de arriba es el nivel más básico, es el ejercicio de poder, la parte de abajo es el nivel más básico, perdón, es el nivel evolucionado de la razón. Entonces yo puedo empezar a ejercer poder a través del castigo, obligar a las personas a que hagan lo que yo digo y puedo hacerlo bajo una amenaza o bajo una presión. Es decir, si no lo haces te corro o la otra es te intimido, ¿sí? Te intimido es, si no lo haces, voy a empezar a hablar más del ti para que alguien más te corra, ¿sí? La segunda es la reciprocidad, que es la evolución. Vamos a empezar a evolucionar. Yo puedo servirme de los demás para que hagan lo que yo quiero, pero puedo hacerlo a través de la negociación, a través del congraciamiento. Es decir, yo negocio contigo en que si lo haces yo te doy, o te genera un sentido de obligación. Ah, cuando tú me pediste yo te di y ahora que yo te pido no me quieres dar. Yo esperaría que me dieras. Eso es el congraciamiento. Y el tercero es la razón, donde ya no es el sentimiento al que abogo, sino abogo al número, ¿sí? Y es bien triste cuando los líderes nos tenemos que abogar al corazón porque el número nos falla. Cuando hablamos de las razones porque yo tengo el número, ¿no? Y te doy las razones por la cual tienes que hacer lo que te estoy pidiendo. Y eso lo puedo hacer a través de hechos y datos. O sea, necesito que cumplas el volumen de ventas porque tu 80% no es el 100 de la compañía. Tú vendes el 80% y no vamos a tener el 100% de flujo. Tu 80 no es el 100. Entonces es el 100, no es el 100. Y te doy un dato del por qué. Y la otra es la apelación a los valores personales. Oye, ¿no te quisieras ganar el bono por la venta? Sí. Pues vende, compadre. ¿Te vas a conformar con el 80% de tu bono? Yo no lo haría. Entonces, necesitabas lana, pues ahí está la oportunidad de que ganes, sal a vender. Eso se llama apelación a valores personales o las metas personales que uno pueda llegar a tener. Y esta gráfica les va a ayudar a que ustedes puedan ver cómo ir evolucionando del poder al uso de la influencia, pasando por esas tres fases. Oye, Alejandro, ¿me puedo brincar del castigo a la razón? No se lo recomiendo, porque ese es un proceso de entendimiento cultural. Nace de la obligación, después de la corresponsabilidad, para después llegar al compromiso. Si se brincan la reciprocidad, no hay corresponsabilidad. Y al final, si se brincan del castigo a la razón, lo único que están haciendo es imponer y no están generando influencia, lo que están generando es imposición. Y las cosas no se imponen. ¿Va? Vamos con el último módulo, que es liderazgo situacional contra transformacional. Y esto es resolver una duda o responder a una pregunta. ¿Qué es mejor? Gestionar las tareas en función de las personas o liderar a las personas en función de las tareas? Vamos a ver. Pensar críticamente es alcanzar la neutralidad para analizar las cosas desde distintas perspectivas y no caer en la parálisis por el análisis que platicábamos de eso. Primero necesitamos tener claro que el liderazgo se ejerce en forma tridimensional. Un líder ejerce desde tres frentes. Desde el frente, es decir, estableciendo una visión, definiendo objetivos y guiando con el ejemplo. Desde los lados, colaborando con mis pares, ¿no? Y participando con mis pares, intercambiando ideas y gestionando en favor de mi equipo.
Y el tercero es desde atrás, donde yo lo que hago es obtener los recursos para proveérselos a mi equipo para que mi equipo haga. En resumen, estos son los tres frentes. Es decir, que el jefe guía, gestiona y empodera. ¿Sí? El jefe, la función del jefe no es tener poder, es empoderar a otros, es ceder el poder a otros y transformar ese poder que él tenía en gestión. Entonces, el jefe, su función no es tener poder, sino empoderar a otros. Vamos a hablar de liderazgo situacional muy rápido. Liderazgo situacional, seguramente ustedes lo han escuchado, es un estilo de liderazgo que te dice, tú como líder te tienes que adaptar y tienes que gestionar en función de las personas que tengas, ¿sí? Y para ello tenemos cuatro tipos de colaborador. Lo voy a traducir en el lenguaje coloquial. Voy en la gráfica de compromiso versus competencia, tenemos a un cuate que no sabe, pero tampoco quiere, ¿sí? Que es el que está el D1 que le llamamos de aprendiz desilusionado. Es el que no quiere y el que no puede. Tenemos al colaborador cauteloso, que es el que puede, pero no quiere. Es decir, tiene todo el know-how, pero no tiene la voluntad de hacer. Tenemos el contrario, que es el principiante entusiasta, que es el que quiere, pero no puede, ¿sí? Es el que tiene toda la motivación, pero no tiene ni idea cómo hacer la chamba, ¿sí? Y es donde aplica ahí de que no hay nada más peligroso en una compañía que un tonto con iniciativa. Entonces debemos tener cuidado con eso. Eh, y el cuarto, que es el autónomo, que es el que quiere y puede, es decir, sabe y tiene la voluntad de hacer. Este es a nivel colaborador, pero vamos a verlo a nivel líder, ¿sí? En función de esto, ¿cómo actúo? Bueno, pues lo voy a hacer bien sencillo. No se guíen con los colores, es un truco visual. Los colores no corresponden, lo hice adrede para que no se guíen con los colores y me pongan un poquito de atención. A los colaboradores los medimos en la dimensión competencia versus compromiso, es decir, el poder hacer y el querer hacer. Pero al jefe lo tenemos que medir en función de la gestión, es decir, ¿en dónde me enfoco? ¿En la tarea o en la persona? Y entonces lo que decimos es, si yo tengo un colaborador, que es el que no quiere y no puede, ¿qué tengo que hacer como líder? Pues lo tengo que persuadir, ¿sí? Tengo que buscar algo que le reconozca, tengo que consultarlo, escucharlo, explicarle los porqués y yo tomar la decisión final. No le puedo dejar la decisión a alguien que no quiere y no puede. O sea, va a necesitar que yo me meta en un alto nivel en la tarea y en un alto nivel en el compromiso. Este es el cuate cuando me dicen, tráeme a alguien para desarrollar. Ah, órale pues es un cuate que a lo mejor no tiene la competencia para trabajar aquí porque no lo hemos medido y no sabemos si quiere. Entonces yo te lo traigo, pero implica que tu desgaste va a ser muy grande, tanto en la función como en el compromiso. Es decir, te va a tocar empujar para que haga, pero además te va a tocar enseñarle qué tiene que hacer. Ahora, ¿qué pasa cuando lo que tengo es una persona cautelosa? Es decir, una persona que quiere, perdón, que puede, pero no quiere. Cuando tengo un cauteloso, entonces me tengo que enfocar en la relación, es decir, en motivarlo. El cuate ya sabe, lo que tengo que es motivarlo a que lo haga. Promuevo las sugerencias, le ayudo a tomar decisiones, comparto sus ideas, lo estimulo, lo motivo a que haga lo que ya sabe hacer. Me enfoco en la motivación, en la relación. Cuando yo tengo una persona que es la D3, que es perdón, el D1, que es el principiante entusiasta, el que quiere pero no puede, no, perdónenme, cuando me enfoco en el D1, que sí es el principiante entusiasta, el que quiere pero no puede. Entonces lo que tengo que hacer es darle órdenes. El cuate quiere, ¿sí? Tiene todas las ganas de hacerlo. Lo que tengo que hacer es dirigirlo. Este es cuando decimos coloquialmente, este es como un caballo desbocado, que en lugar de empujarlo, tengo que agarrar la rienda para que no se vaya al precipicio. Entonces, ¿cómo lo controlo? Lo instruyo, lo superviso continuamente, veo el criterio con el cual toma las decisiones, le fijo rumbo, verifico lo que está haciendo. Tiene todo el impulso para hacerlo, pero me tengo que asegurar que lo haga bien. ¿Vale? Entonces me enfoco más en enseñarle porque la motivación ya la tiene. Y por último, ¿qué pasa cuando tengo un autónomo que es el que quiere y puede? Pues le delego. Aprovecho que él sabe, que el cuate sabe y quiere hacerlo y entonces le cedo el liderazgo, lo desafío, le entrego tareas, le entrego proyectos y le traslado la toma de decisiones, porque ahí lo único que quiero verificar es que tome las decisiones bajo mi criterio, porque la chamba la sabe hacer y quiere hacerla. Este liderazgo situacional está genial cuando hablamos del proceso de delegación efectiva. Este es el que más se usa.
pero para mí tiene un pero. Y el pero más grande que tiene el liderazgo situacional es que llevado al extremo, acabamos armando la empresa en función de la persona. Y eso no está bien. Es decir, acabo haciendo lo que puedo con lo que tengo. Y eso no está bien. Yo tengo que alinear los colaboradores a la empresa y no la empresa al colaborador. Ese es el único pero que yo le veo. Por lo tanto, soy más fan del liderazgo transformacional. El liderazgo transformacional es el que permite que el líder vaya desarrollando el equipo por diferentes fases. Tiene 5 niveles. El primer nivel le llamamos individuo altamente capaz, que es donde primero yo como jefe, le demuestro a mi equipo que sé hacer lo que les pido que hagan. El segundo nivel es cuando yo ya te demostré que sé hacerlo, ahora te enseño a hacerlo. Contribuyo para el equipo, sigo siendo jefe. El tercero es, ya te demostré que se puede, ya te enseñé cómo hacerlo, ahora te dejo que lo hagas y superviso tu trabajo. ¿Sí? Te dirijo y hasta ahí sigo siendo jefe. El cuarto nivel es, ya te enseñé ya te mostré que se puede, ya te enseñé a hacerlo, ya te dejé hacerlo, ¿no? Y ahora lo que hago es, te exijo resultados superiores porque ya garanticé que puedes y ahora te llevo a un nivel superior. Ahí me empiezo a convertir en un líder. Y el quinto nivel es cuando ya te dejo que camines solo y entonces lo único que te digo es, toma las decisiones como yo las hago, con este criterio, con estas conductas, con estas competencias, pero tú desarrolla las propias. Me convierto en un modelo a seguir, pero no necesariamente soy la persona, o sea, no necesariamente quiero que lo hagas exactamente como yo. Tómame de guía, pero usa tus propias habilidades. Y este es el modelo que yo digo, aquí es al revés. Aquí es donde gestionamos las personas en función de las tareas. En función del reto, yo te voy desarrollando para que lo puedas lograr. No hago lo que puedo con lo que tengo, sino primero tengo claro qué debo hacer y después busco a las personas que me van a ayudar a hacerlo. ¿Vale? Y vamos con el último módulo que tiene que ver con inteligencia emocional. Hablamos ya de competencias y demás. Aquí es la importancia de las aptitudes personales y sociales sobre las habilidades en las habilidades, perdón, de gestión y liderazgo. ¿Qué vamos a hablar en este sentido? Bueno, primero voy a hablar de la diferencia entre conductas, competencias y habilidades. Las competencias son las que están asociadas al desempeño, o sea, es la que me dice si yo sé cambiar un foco. Ajá, voy a ponerlo así, que yo sepa cómo cambiar un foco. La habilidad me va a decir qué tan rápido y qué tan seguro voy a cambiar un foco, es decir, qué tan hábil soy para hacerlo. Primero debo tener la competencia y después desarrollar una habilidad, ¿sí? Sé cómo cambiar un foco, pero después tengo que ver cómo lo hago más eficiente, más seguro, más rentable, más duradero. Eso es una habilidad. Pero la otra es la conducta, y es decir, debo tener la voluntad de querer cambiar el foco. Todo nace de la voluntad, que son las conductas y son los comportamientos. Oye, el foco está fundido, pero si no tengo la voluntad de sacrificio para irlo yo a cambiar y me espero a que a alguien lo cambie por mí, pues eso pueden pasar años. Entonces, todo nace de la conducta. Tengo el sacrificio para poderlo cambiar, tengo la competencia porque sé cambiarlo, pero además desarrollé la habilidad para hacerlo de la manera más eficiente y segura. Esta es la diferencia entre competencia, habilidad y conducta. Daniel Goleman habla de 5 componentes de la inteligencia emocional. Esto seguramente es muy conocido por ustedes. El autoconocimiento, el autocontrol, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales. Vamos a analizar muy rápido 2 bloques de ellas. Las que están en azul le llamamos aptitudes personales. Y de esas aptitudes nacen todas esas habilidades y conductas que ustedes ven listadas. La conciencia emocional, la autoevaluación, la confianza en uno mismo, confiabilidad, adaptabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. En tanto que de las aptitudes sociales nacen competencias como la comprensión, el desarrollo de personas, la voluntad de servicio, la conciencia, la influencia, el manejo de conflictos, la comunicación asertiva, el espíritu colaborativo, etcétera, etcétera. Entonces, esta gráfica la traigo para dejarles claro que la inteligencia emocional no es una competencia, ni es una habilidad. La inteligencia emocional es la madre de todas las competencias y de todas las habilidades. Por eso cuando a nosotros nos dicen en el despacho, oye, dame un curso de inteligencia emocional. Ah, caray. ¿Y qué quieres desarrollar? O sea, ¿cuál es el objetivo? Que la gente se comunique mejor, pues mejor le damos un curso de comunicación efectiva, no de inteligencia emocional. Oye, quiero que resuelva mejor los conflictos de una manera asertiva, pues mejor les damos un curso de
de administración de relaciones difíciles, no de inteligencia emocional. Porque inteligencia emocional es la base personal, conductual, es el ADN, pero tú lo que quieres es desarrollarle la habilidad. Si la persona no tiene autocontrol, nunca va a poder manejar los conflictos. Si la persona no tiene autoconocimiento, nunca va a poder comunicar, nunca se va a poder comunicar de manera asertiva porque no tiene claro cuáles son los derechos los que tiene al momento de interactuar con las personas. ¿Me explico? Entonces, la inteligencia emocional no es una habilidad ni una competencia. Es una característica personal que es la madre de todas las conductas, perdón, de todas las competencias y de todas las habilidades. Eh, Ahora, ¿qué habilidades necesitamos tener en el rol de líder? Hay 4 bloques: las competencias de clan, que se enfocan en colaborar, que es la comunicación asertiva, la formación de equipos, el trabajo en equipo, el facultamiento y la delegación. Están las habilidades de adocracia, que se enfocan en la parte de innovación y creación, que es la solución creativa de problemas, la gestión del cambio o liderar el cambio y la promoción de la innovación. Están las habilidades de jerarquía, cuyo enfoque es controlar, y estas son el manejo del estrés, la administración del tiempo y la solución analítica de problemas. Y están las habilidades de mercado, cuyo enfoque es la competencia, la sana competencia, y es la motivación de los demás, la ganancia de poder e influencia y el manejo de conflictos. Este es el catálogo de competencias que todo líder debería tener. Algunas son habilidades blandas, algunas son habilidades duras, pero es la combinación de estas 4 las que un líder debería tener. ¿Vale? ¿Cómo se desarrollan las habilidades en los líderes? Tiene un proceso de 5 pasos. Primero diagnosticamos, ¿no? Esto es lo que ya hacemos en el despacho. Nosotros primero diagnosticamos, es decir, te aplicamos una prueba para ver si tienes la habilidad, aunque sea en un rango bajo, pero la demuestras, ¿no? La otra es, si veo que la demuestras en un nivel bajo, entonces te la enseño, ¿no? Te transmito una teoría y una práctica para que aprendas la habilidad. Una vez que la aprendiste, te pongo en casos de negocio, ¿no? Y en simulaciones de negocio a que las pongas en práctica para que además de aprenderlas, las uses. Después que las usas, ahora te enseño a analizar los resultados para ver si después de haberlas usado tuviste el resultado esperado o no lo tuviste. Y finalmente, cuando ya garantizamos que el resultado que esperas está, ahora sí ya te dejo que las apliques. Ajá. Y entonces ya te suelto y te vas a la chamba y te vas al piso y te pones a actuar como el líder que aprendiste a ser, ¿sí? Que son las tareas conductuales escritas. Este es el modelo, digamos, andragógico con el cual se desarrollan habilidades en los líderes. Y pues finalmente, ¿cómo las trabajamos nosotros? Nosotros tenemos un modelo donde diagnosticamos, transferimos y validamos. Este es el método Kirkpatrick, por el cual se mide la rentabilidad de la capacitación. Y hacemos 4 cosas. Partimos de una base teórica, nos reunimos siempre para conocer la cultura del negocio, construimos trajes a la medida, aplicamos las pruebas de diagnóstico, transferimos el conocimiento y validamos a través de casos de negocio. Y esto nos ayuda a, pues, apoyar a los clientes a que encuentren esos principios rectores del potencial. Una vez identificadas, desarrollamos las habilidades y les proveemos las herramientas para que midan el potencial de los colaboradores basados en esa habilidad. Y prácticamente estaríamos terminando, me pasé un ratito, pero era pues importante ver todos los módulos. Ahora sí, preguntas, dudas, abrimos el espacio, Lilian. Muchas gracias, Alejandro, ¿no? Está tomando nota también, muy atenta a toda la información. Claro que sí, si alguien quiere escribir en el chat alguna pregunta o levantar o abrir su micrófono, pues ahí, Leonela, abre tu micrófono, ahí está. Gracias, muchas gracias. Bueno, mire, antes de abordar mis dudas, la verdad es que sí veo importante reconocer el trabajo de Canaco por coordinarse con un expositor como el señor Alejandro Sánchez y hacer tan dinámica esta exposición de liderazgo. O sea, porque he participado en varias y esta fue muy, muy dinámica, atendió temas muy importantes y para terminar de asimilar el contenido, porque aquí tomé varias notas, me gustaría solicitarle lo siguiente. Ujú, Por ejemplo, en lo personal, estamos ocupando un puesto de coordinación en seguridad y protección civil, ¿no? En la empresa. ujú, Ok, entonces, como tal, no tengo un equipo de trabajo con el cual coordinarme y enfocar ahí todas mis técnicas y toda esta teoría, ¿no? Para ponerla en práctica como tal, ¿no?
pero sí ejerzo un papel importante de líder, me gustaría verlo de esa forma, es mi esfuerzo, a nivel empresa, porque como tal yo tengo que coordinarme con todos los jefes de departamento para que se logren los objetivos en seguridad, ¿no? Entonces, aquí viene mi duda. ¿Qué recomendaciones nos puede hacer para que en el caso así de los coordinadores, podamos trabajar con un equipo así de grande? Estamos hablando de que al menos en mi sucursal son 100 personas y es una sucursal chica, donde tengo personas que quieren y pueden o no quieren y no pueden, y hay muchos cuellos de botella, pues porque hay departamentos en los que realmente no se ve presente ningún líder. Entonces, Ujú. aquí, ¿qué nos recomienda hacer? ¿Cómo lograr estos objetivos de forma eficiente, eficaz? Y lograrlo, porque el tema de seguridad nuestro giro es de maquinaria pesada, Ujú, entonces queremos cumplir con todos los protocolos. ¿Qué nos puede ujú. decir al respecto? Porfis. Y gracias. Bueno, primero que nada, Leonela, la primera pregunta que te tengo que hacer es que si tú estás convencida que los resultados de esa compañía son tuyos y de nadie más, ¿estás convencida que el resultado es tuyo? O sea, la empresa para eso te contrató, el resultado lo tienes que dar tú. De eso estamos convencidos, ¿claro? Sí, Ok. sí. Entonces, si estás convencida que el resultado lo tienes que dar tú vas a tener que hacer dos cosas. Trabajar con el que quiere y puede, enseñarle al que quiere y no sabe, ¿sí? Empujar al que sabe y no quiere, pero también tienes que tomar decisiones o invitar a que tomen decisiones con el que no quiere y no puede. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú conserves las personas que no quieren y no pueden, los resultados no los vas a dar. Una vez que tú tengas claro e identificar esas personas, tienes que involucrar a los tres primeros. Al que puede y quiere, al que puede y no quiere, al que quiere y no puede, y al otro cuate no lo puedes involucrar porque se vuelve un retractor en tu proceso de cambio. Una vez que ya tienes claro eso, entonces tienes que partir de estas cuatro conductas que hablábamos. Primero tienes que demostrarles que eres competente, que sabes de lo que estás hablando. Tienes que parecer ante ellos, no lo digo en tema de simulación, no digo que mientas, más bien tienes que confirmarles a ellos que tú eres la especialista en el tema. Si no, jamás te van a seguir. Tienes más que nada, como tú no tienes un equipo propio y 100% dependes de personas que no te reportan, ¿a qué me refiero? No puedes ejercer poder, tienes que ejercer influencia. Es decir, no puedes obligarlos a que hagan porque no te reportan, no puedes correr a nadie, no puedes castigar a nadie, no puedes ejercer poder, tienes que ejercer influencia. ¿Y cómo se ejerce influencia? La base de la influencia es la credibilidad. Y yo te diría que la credibilidad de un colaborador tiene que ver con un tema de accountability. Dicen que la accountability no tiene traducción al español y lo traducen como hacerte responsable de tus resultados, sean buenos o sean malos. Para mí, el accountability sí tiene una traducción al español y es bien sencilla. Accountable en inglés significa contar. Entonces, accountability significa que tienes que ser una persona con la cual puedan contar los demás. ¿Y cómo es una persona en la cual pueden contar? Que tú tengas dos cosas: disciplina. Disciplina, ¿qué es? Que hagas lo que tienes que hacer cuando tengas que hacerlo, así no tengas ganas de hacerlo. ¿Y qué es esa es la disciplina? ¿Y qué es la confianza? ¿No? Que cumplas lo que prometes. Esas son las dos cosas que necesitas para ser accountable. Entonces, la disciplina tiene que ver con que les demuestres y los convenzas que tú eres la experta para que te vuelvas un modelo a seguir y no alguien más que hace la chamba. Te tienen que ver, lo voy a poner entre comillas, te tienen que ver con un nivel superior al que ellos tienen. Tienen que ver que tú haces, aunque no te toque hacer, te va a tocar sacrificarte de entrada, porque les tienes que demostrar que eres capaz de hacer lo que les vas a pedir hacer. Y que además, si tú fijas una fecha, cumples en fecha y forma, ¿sí? O sea, tienes que cumplir lo que prometes, tienes que predicar con el ejemplo. Eso es lo primerito que tienes que hacer. Una vez que tú predicas con el ejemplo, va a ser mucho más fácil que los subas al bus. Ya subidos al bus, entonces ya haces todo lo demás, ya delegas, ya asignas trabajo, ya estableces prioridades, ya puedes trabajar con ellos, pero primero los tienes, yo le llamo eso, los tienes que enamorar. ¿Cómo? Demostrándoles que eres disciplinada y demostrándoles que eres confiable. Ok. Y, ajá, Ujú. Sí, 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 sí. dígame, dígame. No, y la otra es, hay una regla, ¿eh? Sí, Nunca, nunca, y yo esa regla se la digo a mis hijos, o sea, nunca quemes al amigo. Cuando claro. alguien, cuando alguien no esté haciendo, vas y te sientas con él
y le ayudas a hacerlo. Porque si vas y lo acusas, en el momento en que alguien se entere que tu rol aparte de hacer es evidenciar, Sí. perdiste al equipo, ¿eh? No, es muy poco profesional también, considero. Ujú. No, y estás para eso, por eso te tienen que ver en un nivel superior, para que Sí, cuando ellos cometan un error, tú te acerques y los asesores y digan, mira, de pronto sí le sabe la chava, ¿no? Así ok, toca, así toca, hay que ser humilde, o sea, ¿no? Y más si alguien dentro de la compañía que aspiraba al cargo que tú tienes y no se ujú. lo dieron, bueno, ahí te cuento cuántos hay allá abajo pateándote abajo del escritorio. Sí. Tienes que ganar adeptos. Alguien van a empezar por decir, mira, de pronto no es tan malita la niña. Y Ujú. después van a decir, oye, a ver, no solamente no es mala, sino que de pronto le empiezo a creer. Y después van a decir, ve y pregúntale. Lo que ella te diga está bien. Ese es el proceso evolutivo cuando no tienes equipos. Porque no Ándale. puedes ejercer poder, tienes que ser influyente. Y esto parte a otra duda que Ujú, va dentro de la dinámica diaria y que la he analizado. ujú, Porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de hacer este acceso a la información de seguridad, ujú, compañero, que usted es un técnico, necesita su casco, su lente, su zapato con casquillo y sus guantes, ujú, ¿no? ujú, ujú, Ah, perfecto. Y si yo lo hago, ¿qué recibo? ujú, Bueno, ok, les explico. Bueno, aparte de cuidar tu seguridad, cuidas la de la empresa y que sabe qué, y bueno, así parto, ¿no? Pero hay una tendencia incipiente de este sentido de merecimiento, pues, sí, como que se pierde el propósito de que estás en la empresa para cumplir objetivos. claro. No estamos como para premiarte, por ser un concurso. Entonces, Es un tema utilitario. Él espera que le des algo a cambio del que claro, haga. Tienes que exacto. eliminarlo. Entonces, como esta, no, es que son bastantes los integrantes. Entonces, Ujú. cómo lo puedo trabajar No yo digo como eliminar el líder? concepto. Ajá, ok, ahí te Ajá, va. sí, Cuando tú tienes ya en una cultura un poder utilitario donde la gente hace siempre esperando que tú le des, lo primero que tienes que hacer es una labor de conciencia abogando a lo personal, ahí sí abógale al corazón. Cuando te dicen, oye, ¿por qué me tengo que poner yo el equipo de seguridad? ¿Qué voy a obtener a cambio? Que sobrevivas, compadre. Que el día de mañana no les hagas falta tú como padre a tus hijos, porque yo mañana te reemplazo. Eso tenlo por seguro. Así les tienes que hablar. En esta empresa eres reemplazable, en tu familia no. Tú mañana no estás y yo en media hora o en 2 días contrato a otro, pero a tu familia no le van a reemplazar ni a tus hijos su padre, ni a tu esposa su marido. Entonces, ¿qué ganas? Sobrevivir, compadre. Tener una vida digna. No le estás haciendo un favor a la compañía, te lo estás haciendo a ti. Pero además te digo que si no cumples con base en las políticas de la compañía, te vas. Es así de sencillo. ¿Qué tienes que hacer? Cumplírselas. Porque dicen por ahí, no digo yo. Siempre he dicho, norma que no tiene dientes no muerde. Si tú tienes un reglamento y la persona no hace y no le haces nada, se convierte en una burla. Eso está escrita en el aire. Tienes que empezar a tomar decisiones. Mira, Nicolás Maquiavelo decía en su libro El Príncipe que ante la disyuntiva de ser odiado o amado, prefería ser odiado, porque la gente hace más cosas por miedo que por amor. Entonces, cuando se trata de disciplina, tienes que empezar por ahí. Estoy rompiendo los estereotipos del buen líder, del buena onda. No, 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 a ver. Si tú quieres, ahí sí dicen por ahí, lo he leído. Si tú quieres hacer feliz a las personas, vende helados, no los líderes. El líder no se trata de hacerlos a todos felices, porque entonces dejas de servir para volverte servil y no es lo mismo. Tú no puedes ser es correcto. servil, Sí, ¿vale? es Muchas correcto. gracias. Alejandro, ¿tenemos tiempo para responder a Sí, otra claro, persona? yo agendé toda la tarde, no te preocupes. Creo que salió la persona que tenía levantada su mano. Pues no sé si hay alguien A ver, más. bueno, en el chat, a ver, Margarito, ahí está, tengo ahí una manita levantada. Margarito, adelante, Margarito. Muchísimas gracias. Alejandro, pues muchísimas gracias por esta charla y ahora sí, taller, curso, excelente. Gracias. Eh, Fíjate que voy a ser honesto, Ujú, me quedo un poco preocupado y motivado a la vez, porque en este momento yo llevo un cargo de líder sindical
Ok. en el cual son 4 años. Voy a Ujú, la mitad del camino. Eh, Me preocupa esta frase que dices, el líder nace, no se hace. Pero también me motiva a aprender y mejorar. ujú, Sí, efectivamente yo creo que si me haces un test para evaluar todos esos parámetros que comentabas ahorita, pues en algunos habrá puntos donde estamos por que haya ahí áreas de mejoramiento, ¿no? ujú, Porque pues hay cuestiones que hay que aprender y mejorar para liderar. ujú, Y efectivamente hablas de la humildad, de 4 factores bien importantes. eh, la humildad, la empatía, la coherencia de mando y el sacrificio. ujú, Híjole, es bien complicado. El ser humano es el factor más complicado, considero yo. ujú, De pronto se, se puede hasta malversar cada uno de estos factores. ujú, La humildad por aquel cuate que deja que le hagan lo que quieras, ¿no? ujú, Este, la empatía, pues trata tú de ser amable, lo decías ahorita, ¿no? De pronto el líder no siempre puede hacer lo que todos quieren que suceda o como todos lo quieran que sea, ¿no? ujú, Estás frente a un gremio de, no sé, 500,000 personas y siempre hay diferencias de pensamiento y eso es válido porque ujú. finalmente esa diversidad es lo que nutre a un gremio, a una sociedad, a una Claro. comunidad. Entonces, me quedo con un muy buen sabor de boca por toda la información que nos has brindado. Y ahora sí, ¿por dónde iniciar, mi estimado Alejandro? Híjole. A ver, yo creo que el inicio es que tú tengas claros cuáles son los límites que vas a usar, ¿sí? Ujú, O sea, y entender bien los conceptos de estas cuatro conductas. O sea, humildad, la humildad no está peleada con la asertividad, ¿sí? Digamos que la humildad es la base de la asertividad. Tú lo que tienes que empezar a hacer es a comunicarte de manera asertiva. ok, Cuando digo comunicarse de manera asertiva es una comunicación, tú tienes tres formas de comunicarte, la agresiva, la pasiva y la asertiva, ¿sí? La pasiva es donde cedes, la agresiva es donde agredes y quieres que se haga tu santa voluntad. ujú, Digamos que la pasiva es donde dejas que los demás hagan su santa voluntad, pero ok, tú tienes que volverte asertivo. ¿Y la asertiva cuál es? Yo voy a respetar tus necesidades, voy ya, a respetar tus derechos y los voy a escuchar activamente, pero también necesito que tú escuches los míos. ujú, Y no se trata, no estamos negociando nada, es simplemente el respeto de así es. escucharnos que necesitamos tú y yo. Escucho tu punto de vista, puedo no estar de acuerdo, ¿vale? Pero lo entiendo. ¿Sí? Pero en la misma forma que yo entiendo tus necesidades, necesito que tú entiendas las mías. Ujú, Una vez que tenemos clara que el proceso de comunicación tiene que ser en ese sentido, entonces mi recomendación siempre ha sido que la influencia la hagas a través de los hechos y los datos, de la razón, ¿sí? A ver, a lo mejor no nos gusta hacer lo que estamos haciendo, pero es para beneficio ni tuyo ni mío, sino de todo el gremio. Tú y yo tenemos que anteponer los intereses de 5,000 trabajadores a los tuyos y los míos. Para eso estamos aquí, no para hacer nuestra santa voluntad. Es ni hacer la voluntad de todos, ¿eh? Porque no soy todólogo, es para hacer lo que claro, sea mejor para el gremio. Y si así es. eso implica sacrificar tus intereses personales y los míos, los tenemos que hacer. Eso se llama sacrificio. Ya, Entonces, humildad para escuchar al otro, sacrificio para entender que tengo que ceder a veces para poder ganar, ¿no? La compasión es, oye, pero es que las personas sienten esto y están haciendo esto. Sí, vamos a ver qué acciones tomamos para que deje de dolerles. Vamos a dar el paso de la empatía a la compasión, ¿no? Insisto, la compasión es la empatía seguida de una acción. Y vamos a diseñar cuáles son esas acciones o vamos a definir cuáles son esas acciones para que a nuestra gente le deje de doler lo que hoy le duele, pensando en el beneficio colectivo, ¿no? Y la coherencia de mando tiene que ver con que seas disciplinado, con que cumple lo que prometes y que si tú vas a encargarle eso a alguien más, pues no. En la delegación hay, o más bien, sí, en el proceso de delegación hay una frase que yo uso siempre y es, una cosa es el empowerment, una cosa es el empoderamiento y otra es el abandono.
No porque tú tengas un cuate que sabe y puede, lo vas a abandonar. Siempre tu responsabilidad es el resultado. A lo mejor es el que menos supervisión necesita y menos ayuda, pero no por eso vas a dejar que trabaje solo, Ya, ¿sí? Entonces, no puedes abandonar a las personas. Pero creo que las dos primeras partes es la que yo te decía, del tema de la comunicación asertiva, ¿no? Donde respeto lo tuyo, pero también escucha lo mío. Y la otra es la parte del sacrificio, tener claro que vamos a tener que ceder en beneficio de los demás. ¿Esto qué pasa, Margarito? Que esto no es que lo hagas en una junta, no es que lo hagas en dos juntas, esto tiene que ser tu forma de actuar todos los diario. días. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a crear algo que igual como le recomendaba a Leonela, eso va a crear confianza. Y entonces, una vez que te ganaste la confianza de todos los agremiados, va a ser más fácil para ti la gestión. Pero primero te tienes que ganar la confianza. Correcto. Muchísimas gracias, Alejandro. No, hombre, por nada, Muy amable, gracias. por Muchas nada. gracias, Alejandro. Muy interesante toda la información. Voy a leer lo que tenemos en chat antes de concluir. Yo quisiera tomarnos más tiempo. No sé si las personas que nos acompañan puedan acompañarnos. Tenemos dos personas, una persona más que levantó la mano. Si no hay ningún problema, continuamos, Alejandro. Yo con gusto, sí. Veamos qué tiene Marcia, por favor, porque Hacia adelante, no me siento Marce. tranquilo si se va con su manita levantada, se va a Adelante. cansar. No, no te preocupes, estoy sentadita. Ah, bueno. Buenas tardes. En el ámbito que a mí confiere es en lo académico. Y Ujú, parte de lo que ustedes están diciendo es parte de formación para que el estudiante que está siendo empoderado desde los niveles superiores preparatorianos o todos los niveles, porque desde la escolar se ve el ajá, liderazgo que el niño o la niña trae y sobre todo ya en la universidad, tiene que llevarse a cabo a través de todo lo que usted mencionó, pero ser a veces permisivo, pero algo así que me viene a lo que Leonela dice y donde usted mencionaba, que nunca quemes al amigo. ujú, Yo creo que a veces sí, va a tenerse que ser bien consensuado porque no ujú, puedes permitir que el, el que no delates a una persona que te pueda estar robando en el negocio, ujú, que pueda estar ante cámaras haciendo cosas que hace, que no hace y que sí fue, ujú, que no fue. Entonces sí, a veces es muy difícil tomar la acción maquiavélica. Por eso es Maquiavelo, porque estoy ujú, tramando algo que te voy a decir. ujú, Entonces, eso que menciona Leonela, sí a veces va a ser uno el ogro, el malo, pero descansa uno en que no se fue, en no evidenciarlo. Sí va a haber momentos en que evidenciemos. Yo sí lo he tenido que hacer. En la ujú, Ciudad de México era muy usual que te asaltaran o que te engañaran con que, mira, se te cayó un billete, dame lo que traes y te doy este rollito. ujú, Entonces, ujú, yo no podía decir, fuiste engañada y borrón y cuenta nueva y aquí lo hacemos. No, tenía que ujú, evidenciar lo que le habían dado por cambio de billetes en lugar de esa ruedita. Entonces ujú. sí tuve que evidenciar, entonces sí, y no es que queme a mi amigo, sino fue engañada por otra persona, pero sí me perjudicó a mí en la empresa. Sí. Yo quería ver cómo ves esa situación de que a veces sí la excepción, la ley de la excepción o qué hacer, porque sí en la vida vamos a tener que actuar a veces de manera inquisidora o maquiavélica. Sí, gracias, Marcia. Cuando yo me refiero a decir que no quemes al amigo, ¿no? Es que todas las, a ver, inclusive en esos casos graves como el que mencionas, ¿eh? O sea, si uno no entiende los porqués y los para qués y nada más te quedas en el qué y el quién, puedes tomar decisiones que no son de pronto las más justas. Ujú. Inclusive en esos casos, uno debe entender por qué las personas actúan como actúan. Y regularmente las personas actúan o dejan de actuar por algo que se llama miedo. Tienen miedo a algo, ¿sí? A no tener para comer, a que lo vean mal en la sociedad. Las personas regularmente actúan de una manera porque lo que hay atrás es un miedo, una necesidad que tienen que cubrir. Entonces, primero hay que entender por qué las personas hacen lo que hacen, por qué las personas actúan como actúan. Y en función de ese entendimiento, tienes que tomar una decisión. El reportar o el correr a alguien que lo agarraste robando, eso no es evidenciar al amigo, eso es tomar una decisión.
Eso es ser ético, eso tiene que ver con principios y con valores que no tienen nada que ver con la otra parte de evidenciar, ¿sí? Porque hay algo que como parte del líder, nosotros siempre damos en el programa de liderazgo, hay una parte que se llama consolidación de liderazgo. ¿Y qué hacemos? En la primera parte, digamos, es esto que vieron hoy, mucho más ampliado, o sea, hablamos del rol de líder, después les enseñamos todas las habilidades de gestión de tareas y liderazgo de personas, pero después les damos un módulo que se llama consolidación de liderazgo. Te voy a poner un ejemplo muy rápido. Yo aquí te dije que necesitas tener compasión para manejar personas. ¿Sí? La compasión está asociada con una habilidad que es la retroalimentación. Después te enseño cómo retroalimentar de manera asertiva. Pero en el último curso te digo, a ver, ya fuiste compasivo, ya lo retroalimentaste, es decir, ya le dijiste que no está haciendo las cosas, que su desempeño no es el adecuado, y no se lo dijiste una, dos, tres veces, y el cuate no te responde. Entonces, ¿qué te digo? No seas tolerante con los bajos desempeños y ese cuate se va en los próximos 10 minutos de esta compañía, porque si no, el que no va a dar los resultados eres tú. Entonces, no puedes ser tolerante con los bajos desempeños. Esa es la parte interesante del rol de líder. Y esa es la parte donde yo siempre he dicho que a los líderes les gusta ser líderes para lo bueno, pero no para lo malo. Es por eso que los líderes mandan a la gente a recursos humanos y le dicen, oye, ya no quiero este cuate, córrelo. Y cuando a mí me decían eso, ¿sabes qué respondía, Marcia? Les decía, ¿y yo por qué si a mí nunca me ha hecho nada ese cuate? ¿Por qué lo Sí, voy a así correr es, yo? así Ah, es. porque tú eres RH, pero a mí no me pagan por correr Ok, personas, me pagan por lo contrario. El que le tiene que decir a esa persona por qué se va eres tú. Conmigo negocia la forma en la que se va a ir, pero la decisión la estás tomando tú y ok. tienes que hacerte responsable de esa decisión. Entonces, no se trata de que, o sea, cuando tú denuncias a alguien, no lo estás evidenciando, estás tomando una acción con alguien que no es tolerante, que esté, no es tolerable, perdón, que esté en la compañía. Ajá, entonces, de hecho, déjame compartirte dos principios básicos con los cuales yo lideré mientras fui director de recursos humanos. Yo podía negociarte todo, pero había dos cosas que no negociaba en términos de salida de una persona, ¿eh? Es más, a veces hasta les ayudaba para que se llevaran una lana, pero hay dos cosas que no negociaba. Si yo sabía, aunque fuera un rumor, ¿eh? Ojo, si había, porque dicen que si el río suena es que agua lleva. Si había el rumor que la persona le estaba metiendo la mano a la caja, es decir, se robaba las cosas, o le estaba metiendo la mano a la nómina, es decir, hostigaba y acosaba a sus compañeros, se iba en los próximos 5 minutos y me aventaba la bronca que me tuviera que aventar. Sin un centavo, me aventaba la demanda, lo corría en ese momento de la compañía. Porque esas son cosas que por principios personales yo no toleraba. Y el mensaje era claro para la empresa. Fuera de esas dos cosas, lo demás lo podemos conversar. Pero si tú le robas a la empresa, o le metes la mano a las muchachas, te largas de esta compañía en los próximos 5 minutos y me aviento la bronca que me tenga que aventar. Eso se llama coherencia. Y eso es, imagínate yo siendo la cabeza de recursos humanos, el mensaje que le mandaba a la gente. Decía, "Puta, si el de recursos humanos hace eso, por supuesto que mi jefe lo va a hacer en algún momento. Eso se llama coherencia de mando. Y ante todas las situaciones que yo estuve de hostigamiento, y no tuve dos, tuve varias, la decisión fue la misma. Un día me tocó ir a correr un cuate a Guadalajara porque citaba a las muchachas, se iban de comisión y quería que las muchachas subieran a trabajar con él a su habitación del hotel. Se cansaron, lo denunciaron. Ante la línea ética, hablé con la presidenta de la compañía. Me dijo, Ale, lo que tengas que hacer, llévate al abogado si quieres. Le dije, no, es cuate mío, yo lo negocio. Llegué con él, me decía que no. Al final le tuve que decir esto, Marcia. Le dije, a ver, Eduardo, ¿realmente quieres que tu familia se entere por qué te corrí? Porque la compañía se va a ir con todo legalmente sobre ti. ¿Te quieres ver atrás de la barandilla y que tus hijas y tu esposa escuchen por qué te estoy corriendo de la compañía? ¿Eso quieres? ¿Qué crees que me dijo? Pues sí, ¿Cuánto me toca? Tanto, pero me firmas en este momento. Listo, Ale. Me firmó y salió en los próximos 3 minutos de la oficina. Así es como tienes que actuar. Y eso, Marcia, se llama coherencia de mando. ok, Entonces, no estás evidenciando a nadie, estás, no estás siendo tolerante ante una situación que no va acorde con las políticas y valores de la compañía. ok. Digamos que no tiene que ver con la otra parte de evidenciar. Bueno, muchas gracias. Gracias.
Pues Voy nada, con a gusto. leer los últimos comentarios del chat y empezaremos a cerrar la conferencia. Nos ponen aquí de Pinturas Max, Alejandro, agradezco esta conferencia, un excelente expositor, me ha hecho reflexionar en varios aspectos que he vivido y ahora entiendo varias situaciones por las cuales pasé. Entiendo, ahora logro entender, gracias. Muchas gracias, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, Alejandro? Pues mira, parte de lo que buscamos con esto, Lilian, es abrirles un poquito los ojos. Mira, nosotros en los contenidos formativos que damos, digo, a mí me apasiona trabajar con personas. A pesar de que soy ingeniero, me di cuenta rápido que me gustaba más trabajar con personas que con fierros. Pero además, dentro de la formación que tengo, por gusto, porque me nació, me aventé un curso de psicología organizacional. Entonces, algo que he podido concluir personalmente es que los seres humanos somos sencillamente complicados de administrar, ¿no? Un poco lo que decía Margarito. Alguien un día me preguntó, ¿cuántos problemas puedes tener, Sánchez? Y entonces lo que hice fue abrir la nómina y dije, para ser exacto, 750, porque es el número de colaboradores que tengo. Y para mí, cada colaborador maltratado, no maltratado, maltratado o mal administrado es un potencial problema. Pero a veces hace falta pensar como el responsable de tomar las decisiones para entender por qué las toman. ¿Sí? A veces uno dice, yo preparé una presentación toda la noche para mi jefe de 35 slides para venderle un proyecto y al final lo que él quería saber era cuánto nos iba a costar y cuánto ahorro había contra el año pasado. El problema no es tu jefe y no es que no te quiera, es que tu jefe tiene un estilo de trabajo que le llamamos rojo, determinante, es más de Excel y de es más de Excel que de PowerPoint. Entonces, más bien tú debes comprender que la próxima vez que quieras lograr algo con él, llévale una hoja de Excel en una presentación de 35 slides porque lo vas a aburrir. Y no es que no te quiera, es que él no piensa así. Y tú tienes que adaptarte. Por eso esas pruebas se hacen, inclusive cuando tú contratas personas, para asegurarte que más allá del perfil técnico, la relación jefe-colaborador no se vuelve un infierno, porque los estilos de trabajo no empatan. Oye, Alejandro, y entonces, si mi jefe es de Excel y PowerPoint, ¿le contrato un colaborador también de Excel y PowerPoint? No, tampoco. ¿Por qué? Porque a los dos les gusta el control y entonces lo que vas a tener es una relación de trabajo donde va a haber una pugna de poderes. Y te digo, ¿quién gana? Pues el jefe. Y entonces el otro va a sentirse vencedor, pero el otro se va a sentir humillado. Oye, ¿qué perfil le traigo? Tráele un concienzudo, un analítico, que es el que le va a decir a tu jefe, sí, jefe, tomamos las decisiones que usted me diga, pero deme chance, yo las analizo y vemos, ¿no? Porque es el que evita que su jefe tome decisiones a la loca, es el que analiza, regresa con él y le dice, jefe, de lo que me encargaste, aquí hay tres opciones, ¿por cuál nos vamos? La otra vez le cedes el control de tomar la decisión, pero tú hiciste el análisis. Y yo siempre le digo a mis asistentes a los cursos, ya muy burro serías si le pones tres opciones y alguna de esas no te conviene. Ponle tres, que las tres te convengan, tome la que tome, ¿no? Pero no tiene que ver con que no te quiera, es que él no piensa como piensas tú. Y debes, Anotado, de- anotado, y Alejandro. debes comprender cómo piensa, ¿no? Cuando tú quieres convencer a alguien y no tienes certidumbre de lo que va a pasar, pues le hablas al que es influyente, al que es capaz de convencer con el verbo, con la lengua, ¿no? Es el que te va a decir, pues no estamos seguros si lo vamos a lograr, pero yo sé que sí podemos, entonces vámonos todos, es el que te motiva. Yo no tengo habilidades de motivación, yo soy totalmente rojo y azul. Cuando yo necesitaba motivar a los equipos y no tenía certeza del número, le hablaba a alguien de mi equipo que era el influyente, le decía, vas tú convócate a las reuniones, y ese es un poco también este consejo, Margarito, tienes que identificar quién tiene esas habilidades. A lo mejor a ti te cuesta trabajo ser influyente, alguien debe de influir, y es el que tiene que armar las reuniones, dirigirse con las personas. Eso es ser maquiavélico hablando sanamente del maquiavelismo. Si yo no soy bueno, voy a mandar a alguien que sí lo sea. No tengo que ser bueno en todo, ¿no? Entonces, Tomamos nota, Alejandro, tomamos nota sobre eso. Y nos pone aquí el usuario financiamiento, muy buen curso, muchas cosas por aprender. También nos escribió Gabriela Mendoza, excelente plática, lo felicito por el adecuado uso de términos, conceptos y ejemplos. Quisiera saber si me podría explicar un poco más a detalle por qué un líder no debe enseñar a su equipo cómo hacer las cosas. Yo ok. no trabajo en el sector empresarial, sino en el académico, y ahora tengo la oportunidad de dirigir tesis de estudiantes y me gustaría mucho ser líder de un laboratorio y de un cuerpo editorial en el futuro. Y tengo la sensación de que
en mi ramo, un líder tiene la responsabilidad de mostrar a su equipo de trabajo cómo hacer su trabajo con el ejemplo. Esa Sí, nos escribió. con el ejemplo, Ujú. ¿sí? A ver, eso parte del modelo transformacional. O sea, primero, yo tengo que demostrarle a la persona que yo sé hacer las cosas. Y después le tengo que enseñar cómo se hace, ¿sí? Ese es un liderazgo tutorial. Ajá. Pero le enseño una vez, dos veces. No me la paso haciendo el trabajo todo el tiempo con él. ¿Por qué? ¿Por qué siempre digo, o por qué yo no soy partidario de que las personas le enseñen a otros cómo hacer siempre las cosas? Y voy a poner el siempre, porque sí hay una parte inicial que hay que hacer, por supuesto, desde el estilo de liderazgo tutorial y directivo. Más bien tutorial. Voy a partir de dos premisas. La primera es que voy a hablar del proceso de desarrollo. Cuando nosotros desarrollamos habilidades, no conocimiento, habilidades en una persona, podemos usar dos cosas, el coaching y el mentoring. Seguramente Gaby, que está en la parte académica, lo ha escuchado estos dos términos. Y hay una pugna entre alguien, es que es mejor ser coach que mentor. No es cierto, las dos cosas son buenas dependiendo para qué las uses. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Si yo lo que quiero es desarrollar la competencia de liderazgo en alguien que viene de no tener gente a cargo y ahora la va a tener, le doy el entrenamiento, es decir, le doy la teoría de las habilidades y después lo pongo a trabajar con la gente o le doy un caso de negocio para ver si realmente las aprendió y las sabe aplicar. Eso es un coach. Pero no le digo cómo comunique, le doy la esencia de cómo comunicar y veo cómo lo hace él. No comunico por él. ¿Sí? Ahí estoy desarrollando, busco, le pongo situación de negocio a una persona para que él desarrolle la habilidad. Eso es un coaching. Pero vamos a suponer que yo soy el jefe de área de cirugía, de neurocirugía en un hospital y me acaban de mandar un cuate recién egresado. ¿Ustedes lo pondrían a operar solito? Ustedes le dirían, mira, ven, siéntate aquí al lado, fíjate cómo lo hago y ya mañana operas tú. ¿Así lo harían? A ese cuate sí le tengo que enseñar step by step, paso a paso, corte por corte, qué tiene que hacer. Porque no puedo asumir que el cuate corte en un lugar que no es. No puedo arriesgarme a que cosa mala al enfermo porque ya no está trabajando con muertos, está trabajando con vivos. Queremos que el cuate viva, no que se muera. Ahí tengo que aplicar un mentoring. Ahí sí tengo que traducirle todo mi know-how técnico a la persona porque lo que me interesa es que lo haga exactamente igual que yo lo hago. Eso se llama mentoring. Entonces, tú tienes que seleccionar primero cuál es el modelo que te sirve, si un coaching o un mentoring. Y no digo que no le enseñes, lo que digo es que no puedes estarle diciendo todo el tiempo cómo hacer las cosas. Porque la otra premisa, ¿cuál es? No estás delegando de manera efectiva. La base de la delegación efectiva es que tú seas capaz de tener claridad y transmitir claridad en dos momentos. ¿Qué quieres y cuándo lo quieres? Y lo que va a pasar del punto A al punto B es lo que tiene que desarrollar el colaborador. Y tú lo que haces es supervisar el desarrollo del colaborador, planeando juntas, interviniendo, dando seguimiento o participando cuando tú consideres que el cuate se desvía, que es lo que yo digo, no lo abandones, pero déjalo que en esencia él haga el proceso. En la parte académica se usa mucho eso. Cuando haces un examen, ¿qué le calificas al alumno? ¿El resultado o el proceso? ¿Qué te interesa, el resultado o el proceso? Si tú me dices que te interesa el resultado, entonces siempre vas a hacer un mentoring. Si lo que quieres es desarrollarle la capacidad analítica para que pueda resolver un problema, entonces tienes que coacharlo. Entonces, si lo que quieres es desarrollar la capacidad analítica, tienes que dejar que él haga el proceso y que llegue al resultado que quieres, aunque no necesariamente con el proceso que tú conoces. Yo por eso siempre he dicho que al alumno le tienes que calificar las dos cosas, porque las dos cosas son importantes. ¿Sí? No es una u otra, las dos cosas son importantes, pero lo que buscas es que el alumno desarrolle el proceso para llegar a un resultado. ¿Quién quita y tiene un método distinto de llegar al mismo resultado que tú no sabías? Entonces, ese es el tema. No es que no le enseñes, es que no te la puedes pasar enseñándole siempre, porque si no, nunca lo desarrollas. A menos que lo que quieras es que lo haga exactamente como lo haces tú. Y entonces yo siempre digo, no creamos equipos, creamos minimis, y entonces tienes a 5 igualitos a ti. Con tus defectos y virtudes, ¿eh?
son igualitos a ti con lo bueno y con lo malo que tengas. Por eso a mí cuando las empresas me dicen, es que el director de recursos humanos es el que va a dar el curso de liderazgo, digo, mi madre, que Dios lo agarre confesado, porque sabrá mucho de liderazgo, pero les va a transmitir sus éxitos, pero también le va a transmitir sus errores. Y entonces va a tener líderes que van a liderar como él, aunque no necesariamente esa es la forma que requiere la compañía. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Sé que el tema da para mucho más tiempo. Muy enriquecedor, toda la conferencia del día de hoy. Vamos a cerrar el tema. Muchas gracias a todos por sus preguntas, por sus dudas, por sus sugerencias, sus complementos para este tema. Los invitamos el 9 de enero, regresa Alejandro con atracción de talento. El 9 de enero estaremos nuevamente con Alejandro, ahí les vamos a hacer llegar la invitación para que nos acompañen. Les compartimos el link del cuestionario de satisfacción, por favor ayúdenos a contestarlo. Y pues no me queda más que agradecer nuevamente, Alejandro, por el tema, a usted, a todos los participantes, muchas gracias. Que tengan un excelente día y daremos por concluido el tema del día de hoy. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por el espacio, por este espacio adicional. Que tengan todos un excelente, pues unas excelentes fiestas y nos vemos en enero si Dios quiere. Exactamente, felices fiestas, cuídense, hasta luego. Muchas luego. gracias. Hasta luego, Que estén bien, hasta luego. Gracias. Chao. gracias.